tenemos a Alex Sanz, un loco que ha montado un podcast buenísimo de La Ingobernable, pero no solo eso, sino que él también hace 12-13 años montó una agencia de branding muy buena, y con él pues vamos a hablar de branding, de publicidad, pero también de librazos, porque cuando me enteré que era un gran lector, dije, tiene que venir al podcast. Vamos a hablar de cosas como por qué él quería empezar a leer, o de algunos libros que hablan de unas utopías que se podrían a lo mejor conseguir. Vamos a hablar de eso, de marketing, publicidad, de muchísimas cosas. Lo vamos a hacer con Alex Sanz. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Adrián, por tus palabras y todo lo que has dicho, por Dios. O sea, gran lector. O sea, y con lo que se va haciendo lo que se puede. Ojalá más tiempo para leer más. Eso sí, esa sensación de tiempo para leer más, creo que la tenemos todos, ¿no? Siempre quieres más y te estás una hora leyendo y parece que no ha pasado el tiempo. Sí, es una de las cosas más bonitas. A mí solo me pasa curiosamente me pasa con leyendo y escribiendo. Esa capacidad de, bueno, también jugando algún videojuego, pero ese momento de inmersión en el que desapareces literalmente del mundo. Podría haber una guerra a tu alrededor y tú estarías a gustísimo. Y mira, una cosa mira, ya me he saltado directamente el guión. Ya de inicio me salto ya el guión. A eso están los guiones. Me ha venido una reflexión, porque antes estaba leyendo y cuando no dices, uy, tengo que hablar contigo, no puedo seguir leyendo. Y a lo mejor llevaba una hora leyendo, pero tengo esa sensación de que lo he disfrutado mucho, pero a la vez que se me ha hecho corto. Si luego te estás una hora, por ejemplo, con el móvil, con que si TikTok o Instagram o Twitter o lo que sea, llevas una hora, a lo mejor sí que se te pasa volando, pero no, cuando acabas no tienes esa sensación de, ay, me quedaría otra hora. Como que te sientes como sucio, ¿no? Y con esa, ay, que quiero disfrutarlo más, ¿no? Sí, pero claro, porque son placeres diferentes, yo creo, porque en el libro lo bueno es que tienes hasta cierto punto un universo creado en el que tú entras, es esa asimilación con un videojuego, en el que tú entras y ahí hay unos órdenes sobre la narración, sobre los personajes, sobre todo. En cambio, el otro va saltando de cosita en cosita, de vídeo en vídeo. Yo a veces me descubro eso, literalmente pasando los vídeos de Twitter, digo, ¿pero qué cojones estoy haciendo con mi vida? Es como si estoy tirando mi vida a golpe de pulgar. Pero bueno, yo qué sé, hay tiempo para todo. También se aprende con esos vídeos. Te puedes encontrar un clip tuyo, un clip de La Ingobernable. Siempre se puede sacar algo de todo. Sí, no hay que caer en el medio, que el medio no. Yo no caigo en eso y digo que todos los libros son buenos, porque hay libros que te pueden hacer mucho daño también. Y por Twitter o alguna otra red, o sobre todo por Twitter, a veces encuentras a gente increíble y información súper buena, por supuesto. Pero a todo esto, yo te he introducido un poco, pero ¿quién eres? Preséntate un poco. Antes de montar Microbio, la agencia, ¿qué estudiaste o qué hiciste? Pues queda lejano todo eso ya, fue como otra vida. Pues básicamente yo hice periodismo, además porque quedé segundo en un concurso literario y me había puesto a mí mismo que si ganaba o se ganaba algo, abría el espectro, hacía periodismo y si no, hacía comunicación audiovisual, como las dos opciones, no sé cómo está este tema ahora, pero o una o la otra. Y gané, en 300 euritos creo, ya ni me acuerdo por qué sería, pero bueno, el caso es que me metí en periodismo y acabé. Me gustaba muchísimo la radio, y acabé pues haciendo, ya te digo, todo tipo estuve trabajando en un periódico, en la Gaceta de Salamanca, luego estuve en Madrid en Radio Nacional haciendo el máster y luego trabajando allí en otras radios, hasta que el precariato del periodismo, que justo llegó pues digamos en esa época, 2008-2009, acabé trabajando por un golpe del destino muy curioso, que es que mi hermana pequeña de 4 años tendría en aquel entonces, me consiguió trabajo. O sea, es una de las mayores humillaciones que te puede realizar la vida, es que un niño de 4 años te consiga trabajo. Sí, de esa cara pones tú. Es una historia que la dejamos para la segunda parte, si quieres. Esa queda ahí. Pero conseguí trabajo y ahí en una agencia muy pequeñita de Valladolid, que era de donde yo soy, y estaba en Madrid hasta entonces, y acabé encontrando trabajo donde conocí a mi socio y donde metí también a trabajar a un muy buen amigo mío, que con el paso del tiempo pues nos fuimos a los 3 años así. La persona que llevaba esa empresa, pues bueno,
digamos que dejaba mucho que desear en el trato personal, por no empezar a utilizar insultos de calibre elevado. Entonces decidimos que lo mejor era, creíamos que podíamos hacer lo que hacíamos, que tampoco sabíamos muy bien lo que hacíamos, pero que lo podíamos hacer por nuestra cuenta y con un único propósito. O sea, nuestro mantra, ahora que las empresas tienen, hoy se lo comentaba a un cliente, digo, nuestro mantra al empezar Microbio fue no aguantar subnormal. O sea, sé que el término es un poco grueso, pero internamente entre los tres socios, que somos tres socios, lo comentamos en el sentido de que al final hay que pues ser capaces de sacar adelante un proyecto sin tratar mal a las personas, al equipo, sin tratarte mal a ti mismo, es muy fácil en esto acabar cayendo en una espiral de trabajo y de no hacerle caso al resto de tu vida. Y al final con esa visual también de que es trabajo, pero que hay que llevarlo bien. Y, y pues eso, hace 12 años o así empezó Microbio. Empezamos haciendo un poco todo lo que tenía que ver con diseño, creatividad, que era lo que nos gustaba, comunicación, escribir, que era lo que nos molaba, y hemos ido conociendo el terreno, que es algo muy habitual. Es algo que también pasa con las materias en los libros. Por ejemplo, a ti te lo escucho alguna vez, ¿no? O sea, lees un libro y luego a los 3 meses lees otro de la misma temática y te abre muchísimo más ese mismo campo. Te desbloquea puertas nuevas que no conocías. Pues nosotros hemos ido desbloqueando puertas del sector, de un sector que no conocíamos, porque mi socio venía de Bellas Artes y yo venía de comunicación pura y dura. Y hemos acabado en algo que nos gusta mucho y que lo compagina todo, que es el branding y el desarrollo de producto digital. Y al final es, para una marca, para una empresa, intentar ser capaces de narrarla bien, de contarla bien, y de venderla bien. Y venderla en un sentido siempre desde el pensamiento del diseño estratégico, desde la capacidad de pensar en el diseño como una herramienta que debe ayudar a valorizar al resto de áreas de la empresa, que es un poco lo difícil, que al final es que las decisiones que eh, se tomen desde capas elevadas dentro de la empresa para que puedan bajar bien, porque si no te limitas a la comunicación o la publicidad hacia afuera. Y muchas veces es mucho más interesante, o para nosotros lo es, trabajar la marca desde dentro, desde las personas que trabajan dentro de la empresa, que son las que en un primer momento hacen marca, y de ahí hacia afuera. Pero bueno, es eso, más o menos. O sea, bueno, primero que llevéis 12 años, 3 socios, no os hayáis matado, siga funcionando la empresa, eso ya es un éxito. Con 2 es un Eso, éxito, con 3, en verdad no es un éxito, es un milagro. eso es un trabajo, hoy también lo hablábamos en una reunión con otro, eh, por- eh, porque es complicadísimo, porque te estás generando como una familia paralela en el que hay cada vez más en juego, porque al principio es como un juego, valga la redundancia, pero conforme va aumentando el equipo, va aumentando la vida de cada uno y va creciendo, la responsabilidad es mayor. Es decir, al principio, pues si sale bien y si no te vas a otra cosa. Pero conforme avanza tu carrera, tú cada vez tienes más comprometido en Microbio y Microbio tiene más comprometido en ti. Es una rueda. Entonces hay que saber llevarlo bien. Y me acordaba de que nosotros hacemos, los tres socios siempre nos vamos una vez al año, los retiros que llamamos, nos vamos los tres a, pues a una ciudad. Ahora, normalmente vamos a Salamanca últimamente porque nos pilla bien a todo y un fin de semana. Entonces el primer día es salir, cenar, beber, dejar que la cabeza fluya y el segundo día es trabajar. Cómo hemos ido, qué estamos esperando, el equipo, nosotros, hacia dónde vamos, de dónde venimos, descuento de grupo. Eh, y la primera vez que lo hicimos, ganamos un premio en Barcelona, un Laus, que es un premio de diseño muy importante, y nos fuimos para allá. Y nos quedamos 3 días en la Costa Brava. Y estábamos empezando a entrever lo que era montar una empresa, tener que crecer. 3 personas que no tenían ni idea. Entonces íbamos los tres con la cabeza como un bombo. Y nos sentamos en una cala, no se nos olvidará nunca, y empezamos, pues a lo mejor a las 11 de la mañana, a cascar. Y hablar de esto, de otro, ahí apuntando, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, y tenemos que ir hacia aquí, tenemos que ir hacia allí. Pues a lo mejor estuvimos 8 horas allí. Entramos al agua, salíamos, bebíamos, seguíamos. Pero 8 o 9 horas. Y en un momento dado nos giramos y detrás nuestro está el tipo que vendía, que alquilaba las barcas. Pero literalmente aquí, como si está aquí sentado, ¿sabes? Y llevaba ahí 8 horas el hombre mirándonos así. Y cuando nos giramos, digo, hostia, perdona, estamos aquí pegando voces, disculpa si te molestamos. Y dice, no, 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 estoy aprendiendo muchísimo, pero es complicadísimo tener una empresa. El hombre estaba como flipando, claro, llevábamos 8 horas allí hablando de lo divino y de lo humano, o sea, en un nivel de confianza que nosotros creíamos que no había nadie al lado, literalmente, o sea, estábamos abstraídos. Entonces es una cuestión de ser capaces de hablarse mucho, de respetarse mucho,
y de ser capaces de criticarse mucho y de intentar, que es algo que es difícil de entender, que la suma de las partes es más importante que cada una de ellas hasta cierto punto. De qué manera pues lo juntamos todo y hacemos un proyecto viable para todo. Entonces, bueno, ahí estamos. Ujú. Bueno, de hecho ahora el hombre ese de las barcas es vuestro cuarto socio, ¿no? Lo decíamos, que ahora ha montado un emporio de barcas, ¿sabes? Y lo tiene petaguá, lo tengo todo pensado. No tiene nada que ver el negocio, pero bueno, oye, algo he aprendido, eso seguro, siempre algo se saca. ¿Y cuántos sois ahora en total? ¿Cuánta gente tenéis? Porque a lo mejor de microbio le tenéis que cambiar a macrobio o algo así. Sería la hostia. No, seguimos siendo pequeñitos. Somos, con los 3 socios, 11 personas. Y pequeñitos sí está bien. Es decir, es donde tenemos que estar. De hecho, nuestro planteamiento un poco es desde aquí asegurar el equipo. Es siempre un tema complicado y complejo. Entonces, vamos, ahí estamos y estamos muy contentos con el equipo y que es, yo creo, una de las cosas más difíciles de montar una empresa, o por no decir la más difícil, es realmente tener personas a tu cargo. Entonces, de ahí en adelante, ya. Estamos bien. No, de momento, microbio forever. Sí, sí, sí. ¿Y estáis en una oficina o hacéis con No, no, remoto? no. ¿De qué estilo es sois? No, nosotros nos deslocalizamos. Nosotros teníamos una oficina en el centro de Valladolid hace, pues, prepandemia y sucedió la pandemia. Literalmente, internamente ya teletrabajábamos. Estábamos cada uno en su sitio dentro de la oficina, pero toda la operativa era online. Entonces, cuando llegó pandemia, pues obviamente cada uno para su casa, seguimos trabajando con total normalidad, acusando el golpe, pero y, y literalmente es que no tenía sentido porque yo precisamente en esos años tuve una hija, me mudé a un pueblo, bueno, todo el pack. Y quitamos la oficina, y quitamos la oficina. Y eso pues nos ha permitido que ahora tenemos equipo en las 4 esquinitas de España, como quien dice. Y la verdad es que muy contentos con el cambio. O sea, no notamos, tiene sus pros, tiene sus contras, pero sí que creemos que es la mejor, el mejor de los mundos posibles, Ujú. literalmente. Lo mejor dentro de la realidad. Exacto. Claro, sí, 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 sí. Y claro, has dicho que hacéis branding, pero no hacéis marketing. Por- ¿Qué diferencia ves tú entre una cosa y la otra? El marketing debería ser el marketing tradicional de producto, plaza, precio. O sea, el marketing debería de saber dónde va a colocar y con qué tipo de oferta atractiva va a colocar algo para, para que suponga una opción de compra preferente ante su público objetivo. Y el branding es más bien intentar ser eh, algo un poco más profundo que empiece para tus públicos internos, para tu equipo, es decir, porque una empresa en realidad suena a topicazo, pero es como una familia. El problema es que nos llevamos el término de la familia como intentar que la gente se tatúe en el pecho nuestro logo, pero realmente tú tienes dinámicas dentro y maneras de hacer las cosas que son, pues, como las que se hacen en una casa. En cada casa las cosas se hacen de una manera. Entonces el branding debe resaltar qué cosas se hacen de qué manera, por qué es mejor hacerlas de esa manera y de qué manera esto puede ayudar al resto de áreas, a marketing también, a parecer y ser mejores. Entonces, para mí el marketing debe de ayudarse del branding para mejorar algunas de sus partes. Pero el marketing se ha convertido en un palabra que lo incluye todo y el marketing online actualmente de poner anuncios en Facebook, eso es una locura. Eso alguien de marketing realmente analizaría los distintos canales, el mix de medios. Oye, ¿dónde puedo yo poner la publicidad? Lo voy a poner aquí. ¿Por qué? O sea, no porque pueda poner algo en un sitio significa que tenga que ponerlo. Es decir, y el branding se ocupa más de intentar proteger la marca en el sentido tangible. Por ejemplo, es algo que pasa mucho con la publicidad online. Antes, si tú piensas cómo la gente se anunciaba, eh, tenían en cuenta no solo el público que iba a recibir el mensaje, sino también el medio donde lo que iba a ver alrededor de su anuncio. El caso más evidente era El País. A mí cuando yo estudiaba periodismo me fascinaba mucho. Yo decía, sin entender nada de la vida, siendo un jovencito confuso que diría Ignatius Farray, digo, ¿por por qué hay un anuncio de Jaguar y otro de Rolex en El País? Pensando yo desde mi lógica ideológica de esto es un periódico de la clase obrera. La clase obrera no se puede permitir. Claro, porque quien leía El País no era la clase obrera. Era
otro tipo de clase, que puede estar más o menos identificado con unos ciertos valores obreros, pero con una capacidad adquisitiva o de expectativa de poder tener un Jaguar o un Rolex. Eso pasa ahora, por ejemplo, en Twitter. En Twitter está hasta cierto punto la gente que mueve la aguja, podríamos decirlo de alguna manera. Es distinto, no tiene nada que ver. Pero ahora la gente pone anuncios y coincide su anuncio en una web porno, en un partido de fútbol vía streaming en una web turca, en una página al lado del asesinato de no sé cuánta gente o de unos disturbios. Y hay que entender que el proceso de comunicación es tan complejo en el sentido de los inputs que recibimos y cómo los recibimos, que cualquier impacto hasta cierto punto suma. Entonces, si cualquier impacto suma, donde se recibe ese impacto tiene un componente relevante. Entonces, el branding debería influir en el marketing en decir, no te anuncies así. ¿Qué estás ganando anunciándote así? Véndete mejor. Intenta encontrar otros mensajes. Sé consistente. Mantén una línea coherente de lo que estás ofertando. No erosiones tu propio negocio por publicitarte más. A lo mejor no es el momento de publicitarte más, a lo mejor es el momento de activar otras capas de comunicación que están internas, tu propio equipo interno o tu equipo directivo o lo que sea. Entonces, para mí hay bastantes diferencias, ya te digo, en una cosa y en otra. Y nosotros llegamos a la conclusión de que el marketing es un campo tan extenso, tan técnico y tan interesante que nosotros no tenemos la cabeza para eso. Nosotros somos la gente un poco más de imaginar, de pensar estrategias para llegar por los laterales o en el largo plazo, pero no el que maximiza el beneficio, el que mide el retorno de la inversión al máximo. Para eso hay gente muy profesional y nosotros tenemos que ayudarles a que eso se vea mejor y no acabes publicando un anuncio que daría vergüenza ajena al creador de esta empresa si levantara la cabeza, ¿sabes? Pues algo así. Entonces, a gente, a copywriters directos como Irra Bravo y compañía, no bebéis de ellos, ¿no? Porque es muy diferente a lo que me estás diciendo tú. No tiene por qué. Es un buen copywriter, un buen copy es válido en cualquier área, en marketing o en branding. Es decir, él precisamente su arte es la capacidad de encontrar el mensaje adecuado para el momento oportuno. Y lo que hace Irra Bravo y esta gente tiene, pero un valor brutal para vender determinadas cosas. De hecho, sí, uno de los acercamientos que, por ejemplo, ahora es muy habitual es que el acercamiento a la comunicación corporativa en alto grado va desde el CEO o desde los mandos directivos, esa visión de LinkedIn. Bueno, pues ahí tú puedes tener un copy que haga una visual, que plantee unos marcos, que genere unos textos, unas historias que funcionen. Porque estás vendiendo desde ti, pero lo que se ve de Irra Bravo, entiéndeme, al final es muy pues venta B2C directa, cursos, en ese mundo tiene sentido. En otros también los tendrá. El caso es evaluar en cuál tiene sentido. Y hay algunos momentos en que no, y hay otros que sí. La parte de email marketing, quiero decir, la parte de un buen copy, de un tío que escribe que en 2 palabras te has girado la cabeza, eso no está pagado. Eso vale para cualquier área de lo que a nosotros hacemos, desde una web a un anuncio en Facebook. Un copy mejor en Facebook, un buen copy con un anuncio de mierda es un anuncio mejor. O sea, sin lugar a duda. Sí, yo me refería al copywriter directos. No, aquí ya tuvimos a Guillem Rius que le hablaba sobre el copy que estás diciendo tú, el de publicidad, no el directo, el de que te vende directamente. Esa era la diferencia, pero ya hasta al final Claro, era contexto. Te sí, quería claro, preguntar una cosa, ahora me Vale, respondes a esto. Pero entonces también entiendo que trabajáis con la cultura de la empresa tanto para reforzarla, ayudáis a las empresas a reforzar su propia cultura o darse cuenta incluso de su cultura y luego aprovecharla, entre comillas aprovecharla, para comunicarla al exterior, para decir al exterior, hey, somos esto, valemos esto, tenemos esta cultura, y entonces eso se retroalimenta, porque al ir al exterior, la gente del interior, es decir, los trabajadores, se dan cuenta ellos mismos de esa cultura que tienen y hacen más piña, todo. Sí, es una mirada doble. En el mejor de los universos haríamos eso de forma interna. En el universo real casi siempre nos quedamos en la capa más estética. Entrando algo en la narrativa, pero hay una cosa que nos dijo César Astudillo en el episodio que vino del Ingobernable, y dice, el diseño tiene una maldición, que es que no puede tomar decisiones aguas arriba. O sea, no está junto a la dirección decidiendo. Y en muchos temas de marca, o eres capaz de tomar decisiones junto a la dirección, que es como nosotros intentamos hacerlo siempre, o si no te quedas en cuestiones meramente estéticas. Entonces, nuestros proyectos son mejores cuanto más intentamos ayudar al equipo interno a explicarse mejor y que luego ellos,
o con nosotros, pero normalmente ya son ellos con sus equipos internos, sean capaces de irlo derivando a otras áreas de la empresa. Nosotros intentamos poner una fotografía de cómo es esta empresa, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, explicándolo, diseñándolo, dándole los colores, las formas, los contextos adecuados y el lenguaje y el tono, para que eso se puede ir permeando hacia otras capas de la empresa. ¿Qué pasa? Que muchas veces es muy difícil en las empresas, si estas decisiones no se toman desde arriba, que sean verdaderamente conscientes. ¿Por qué? Porque la gente le da al equipo de marketing la capacidad de decidir, vamos a hacer la marca, hay que elegir los valores. Y empiezan, pues nosotros somos innovadores, somos honestos, somos, lo primero, sostenibles. Claro, nosotros cuando entramos en estos procesos, la cuestión siempre es, a ver, ¿por qué tú eres innovador? O sea, ser innovador no es un valor de base. O tú estás gastando pasta en innovación, de alguna manera, o tú no eres innovador. Tú simplemente te mantienes al día para intentar que el mercado no te mande a la mierda. Igual que la honestidad. De base, debes de ser honesto. O sea, si no eres honesto, el mercado tarde o temprano te echará. Entonces, esos no son valores, son mínimos corporativos. Cosas que una empresa tiene que tener para funcionar dentro de un sector. Igual que si tú funcionas pues dentro del sector de las clínicas, tienes que cumplir una serie de ISOs, en bodegas otras, etcétera, etcétera. Pues en marca tienes un poco lo mismo. Hay cosas que tú tienes que cumplir y si no, el mercado te larga. Entonces, la cuestión verdadera, que es por lo que es interesante nuestro trabajo cuando se hace desde la parte de arriba, es, no, ¿cuáles son los valores que la dirección, que el núcleo directivo o fundador quiere trasladar? Porque dice, somos gente cercana. O sea, ok, puede llamar cualquier persona a la puerta de tu despacho, CEO de empresa de 12 millones de euros de facturación, y preguntarte lo que sea. A lo mejor no llamar directamente, pero mandarte un email, puede. Le contestaría, sí, claro, perfecto, cojonudo. Pero se tiene que establecer esa conversación. Y esa conversación se tiene que establecer con el equipo directivo, para que cada uno lo interiorice, para que no se llenen de palabras huecas, que es lo que haría marketing si se lo dejan hacer y sin que se ponga una crítica a marketing. O sea, porque marketing lo que quiere hacer realmente es valorizar. Lo que nosotros decimos es valoriza, pero intenta agarrarlo lo más posible a la realidad de la empresa para que tenga sentido y sea consistente. Si tu empresa es un poco cabronzuela, pues intenta expresarlo. Decir, pues mira, nosotros somos pícaros. Bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos explicar esto para que la gente lo entienda, porque si no se van a dar cuenta igualmente. Es decir, a lo mejor esto se expresa de otra manera y creemos que hay un hueco para ese tipo de conversaciones desde el diseño y desde la narrativa de vamos a intentar encontrar cómo es tu empresa a día de hoy realmente y vamos a pintarlo de la mejor manera posible para que el equipo se lo crea y para que la gente lo sienta de verdad en el mayor tiempo posible. Ujú. Bueno, Sí, te decía eso porque, claro, en su momento, hace tiempo vino David Criado en el episodio 50 y habló de que hacía eso, ¿no? Entraba dentro de la cultura, pero claro, lo de eso es un David es mucho proceso más de profundo. años. Claro, y eso, Claro. y era un proceso de años y años para entender y para No. evolucionar la cultura. Claro, es Claro, diferente hay lo que ya hacen. procesos de cambio organizacional que a mí es un tema que me fascina, que literalmente me fascina y que algún día entraré, pero que ahora mismo no nos acercamos. Por lo que te digo, porque creo que era Pedro Serrahima el que decía que ninguna organización cambia si el CEO o la dirección no cambia. Y muchas veces se intentan hacer cambios, pero son por departamento. Entonces tú, claro, lo que hace David es, no, yo entro dentro de la empresa y te canto las 40 y a veces suenan bien, a veces suenan mal, pero tú tienes que querer ese proceso de cambio, porque si no es un señor loco subido a un atril pegando voces. O sea, tiene que haber ese cambio real, que es lo difícil. Pues de ahí el Ujú. problema siempre con todo este tema de transformación digital y todo este tipo de cosas, que son cosas que, pues bien, pero o el cambio real o no valen para nada. Sí, sí, sí. Por eso es años, se está años Literal. y viviendo ahí. Entonces, no sé si, claro, literal. O sea, volviendo al branding, a lo que hacéis vosotros en Microbio, ¿me podrías decir algún caso de éxito y de lo contrario, y de fracaso? Ahora, si no quieres hablar de unos internos vuestros, me puedes decir otro ejemplo externo. No, tampoco, como no te No, avisé, no, no. no. Sí, hombre, a ver, yo recuerdo mucho, porque fue la primera vez que nos enfrentamos a un cliente grande, que era la denominación de origen Guijuelo, que es con jamones y demás, y trabajamos durante un tiempo con ellos, gracias con una muy buena amiga, eh,
y pudimos hacer muchas cosas que para nosotros eran prácticamente utopías. O sea, crear una web increíble que nos descubrió también todas las posibilidades que teníamos a nivel narrativo para contar en web, la posibilidad de ver el rebranding de una marca desde dentro, que participábamos junto con otro estudio, trabajando muy mano a mano. Hicimos eventos ahí, nos dimos cuenta también de algo que teníamos muy claro, que era, por ejemplo, nosotros el tema de eventos siempre nos ha costado muchísimo. Suele ser un punto para muchas agencias que empiezan, los eventos es como una forma de cash, ¿no? De obtener dinero relativamente, no sé si es difícil, pero sangra muchísimo. Nosotros ahí, por ejemplo, también decidimos ya, mira, nosotros eventos no. Pero, pero fue un proyecto muy guapo en el que lo dimos todo, en el que creamos, bueno, campañas de Navidad, intervenciones en las fiestas de Salamanca, o sea, un proyecto integral. Y luego otro que lo diría como éxito, pero a la vez como fracaso, que fue un proyecto en el que generamos trabajamos en la inauguración de un mercado también en Valladolid. Todo esto hace muchos años. Eh, y fue un trabajo en el que verdaderamente veíamos que había una serie de cosas que no estaban bien hechas y nosotros entramos a corregirlas. Y por ese intentar a corregirlas, nos denunciaron. No el cliente, sino otra persona que había estado relacionada con el proyecto porque creía que habíamos modificado su trabajo. Y ahí aprendimos, porque el proyecto fue un éxito en sí mismo, pero a la vez fue la constatación de que hay algo complicado cuando entras en el sector de otra gente, por decirlo de alguna manera. Y la gente puede tender a generar. Nosotros siempre hemos tenido un respeto enorme por el trabajo de los demás, porque partimos de la base de que todos hacemos mierda, pero no la exhibimos. En todas las casas se hacen cosas que no son, ¡guau!, increíble, pero no intentas defenderla, sino simplemente, pues esto es lo que hay, lo he tenido que hacer. Y ese caso fue un caso de en vez de hablar las cosas, generar un proceso larguísimo que nos enseñó muchísimas cosas, pero que nos tensionó muchísimo en un momento muy complicado de Microbio, porque mis dos socios pues había problemas de salud, etcétera. O sea, fue un momento complicado para todos, y lo salvamos muy bien y nos hicimos muy fuertes y acabamos ganando el juicio, ganándolo todo y poniendo las cosas encima de la mesa. Es algo de lo que me siento muy orgulloso, porque hasta entonces era como, estos chavales pasan de todo, están ahí a sus cosas, y no, yo estoy a mis cosas, pero no me toques las narices. Y creo que fue también un golpe encima de la mesa que necesitábamos como empresa también para nosotros, para creernos, lo que es algo que siempre nos ha costado mucho. Creer eso, mi socio Fer, por ejemplo, siempre lo ha tenido mucho más claro. Nos vendemos, y yo siempre he sido mucho más tímido en eso, y nos ha costado mucho estar satisfechos de lo que hacemos, y enorgullecernos de lo que hacemos. Claro, has dicho que esos dos proyectos fueron un éxito. ¿Qué significa que fueron un éxito exactamente? Que funcionaron muy bien en todos los sentidos, que el cliente quedó contento, la repercusión fue genial, los objetivos se cumplieron, todo fue perfecto, o sea, literalmente. Y eran proyectos muy complejos para nosotros por la envergadura, para los que no estábamos preparados, literalmente. Porque luego, fracasos en sí, hemos tenido alguno, pero no sé cómo decirte, no. Hemos aprendido, una de las cosas que más, y con algún fracaso de ese estilo lo aprendimos. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo mucho la primera vez que le dijimos que no a un cliente, que fue como una liberación. No, pues mira, yo creo que lo mejor es dejar de trabajar directamente. Y ese día, esos días, las veces que hemos tenido que hacer eso, siempre ha supuesto una liberación y nos ha costado muchísimo. Y forma parte de eso que te decía antes también, de creértelo tú un poquito más. Porque es un sector en el que la opinión es la moneda de cambio constante. Y tiene que haber un momento en el que mi opinión, hasta cierto punto, tiene que tener un área de respeto mayor en un momento dado. Luego puede conjugarse, pero tiene que haber respeto por las dos partes. Y cuando no te encuentras eso, es como, mira, no. Y en todos los casos que hemos tenido fracaso en ese sentido, es porque hemos tenido que dejar de trabajar en el proyecto, porque no nos entendíamos, porque somos animales diferentes, que puede pasar y es normal, y es algo que también hay que entender. Sí, sí, sí. Y al final no todo el mundo encaja o no estás en el momento adecuado. Mira, antes, fuera de micros, antes de empezar, hablamos del viaje de China, ¿no? Que estamos organizando un nuevo viaje a China, y hay gente que nos ha preguntado, y hablando con ellos hemos visto que no encajarían en el grupo, que no encajaríamos, mejor dicho. Y les hemos dicho, antes de seguir el proceso no encajaríamos. O sea, preferimos no hacer el viaje si no se llega a la gente suficiente, que ver que, ¿sabes?
por evitar esos problemas, Sí, por evitar ese encaje, por evitar, yo qué sé, hay mil motivos por los que no pueden encajar. sí, Lo que puede, pasa es porque que todos queremos, ¿no? Es como el decirle que no a un cliente, es como, wow, ¿sabes? Es como, wow. Claro, a mí claro, y en tu caso más que en el nuestro, porque Sergio y yo, esto no es nuestro trabajo, no es nuestro principal motor de alimentación. Entonces, no nos cuesta a lo mejor tanto decir que en este momento no encajamos. A lo mejor en un futuro sí, no se sabe. No nos costaría tanto, aunque sigue costando. Entonces, es eso que quieres llegar a todos los clientes. Y luego dices que no, y dices, wow, qué buena decisión, ¿no? sí, al final cuesta mucho eso que pasa, pues eso, como con los libros, al final tú puedes saber algo, pero no te acaban de encajar las piezas en la cabeza como para ejecutarlo. Entonces, claro, yo sabía y todos sabíamos, no, lo importante es elegir. La base de una buena estrategia es decir a qué no. Todo eso uno lo sabe, pero luego tiene que estar en el momento, en el lugar y decir, que te No. jodan. Claro, es muy difícil y tienes tú, digamos, que tener, yo siempre lo he hablado muchas veces y lo hablamos mucho con los clientes, nosotros, para llegar a esos niveles, hemos tenido que madurar como empresa y como personas. Y muchas veces en nuestro trabajo sabemos cuándo un cliente está para nosotros, en el sentido de, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer así. Si a ti no te encaja, yo lo entiendo, pero es mejor que lo hagas como tú quieres, que es tú, y luego si algún día volvemos a encajar, genial. Pero a priori, creo que este camino a nosotros no nos interesa porque creemos que no es el camino. Entonces, ser capaz de decir que no es, pues eso, es que se habrá dicho mil veces, pero da igual. O sea, al que esté escuchando y no sea capaz, pues hasta que no se le hinchen y diga, pues ahora, pues aunque lo sepas, no lo haces. El no más difícil es el primero. Una vez empiezas con el no, ya es diferente. Sí. Sí, claro, pero luego cambia mucho cuando hablas cuando es en caso de cliente, nosotros, por ejemplo, con el equipo lo intentamos hablar mucho en el sentido de, oye, tenéis que tener claros vuestros noes. Es decir, que vosotros, en vuestra independencia dentro de la relación con el cliente que tenéis día a día, hay que decir que no. O hay que avisar a alguien para decir, hey, este señor dice esto, o esta señora, ¿qué le digo? Pero es muy difícil. Muchas veces decimos, no, va, este cliente nos lo intentamos, literalmente, este cliente vamos a intentar quitárnoslo, pero hay que marcar un arco, porque tú financieramente no puedes decir de un día para otro, bueno, coge mi compañera de administración y me arranca la cabeza, con total lógica. Entonces tienes que navegar entre el impulso y la responsabilidad de que esto está hecho para que algo mayor perviva. Es decir, a veces tienes que aguantar a clientes que dices, pues no encajamos, porque lo necesitas para esos otros clientes que a lo mejor sí que encajas, pero no son los clientes adecuados. Entonces, siempre es ese equilibrio entre que, porque en las empresas pasa mucho, y lo hablamos también afuera de las relaciones, es trabajo. Y al ser trabajo, pues pasan cosas, hay conflictos, no es el cuento de la piruleta de que la gente se levanta, todo fluye, vas como si fueras flotando por entre las nubes. No, o sea, te enfrentas a un señor el cliente, que ha tenido un mal día, que también tiene un jefe, que tiene otras responsabilidades. Tú no ves parte de la responsabilidad del cliente o de los compromisos que ha asumido, buenos o malos. Ellos a ti te pasan un problema y tú a la vez tienes a tu jefe, a tus tiempos. Entonces, en ese choque tienes que convivir con qué es realmente la presión de un proyecto y que simplemente es el día a día, y qué es cuando se pierde el respeto o cuando las cosas, pues eso, que tiene que haber unos mínimos de esto es trabajo, todos estamos aquí para hacerlo de la mejor manera posible, pero siempre desde unos mínimos, porque lo que decíamos, ¿no? Si montamos la empresa para no aguantar sus normales, a ver si vamos a romper el principio fundacional en este proyecto. Entonces, un poco por ahí van los tiros. Ujú. Sí, un equilibrio, aunque el equilibrio es imposible, ¿no? Como dice Iván Ferreira, Sí, sí. pero igualmente hay que buscar eso. Y hay tiempos en los que puedes tragar más, menos y tampoco el Claro, impulso de decir que no a todos, que te vas al otro extremo. Sí. Y entonces, ¿qué tienes que saber errores? leer Como el momento. contexto. Al final, yo creo que todo, cuando hablas con alguien, se puede acabar diciendo es contexto, punto. Y cierra la conversación. Es que es eso, ya está. Y te Literal. quedas como tú sueltas eso y dices, ya está, y te vas, ¿sabes? Y el otro, qué cabrón, claro, es verdad, pero Pero joder, quiero discutir. claro, y al final. Pues, ¿qué errores, mira, ahora que llevas ya tanto tiempo haciendo branding, lleváis tanto tiempo, qué errores
son los más típicos que habéis visto? Que dices, "Ah, esto ya es un error tan típico que ya intentamos no cometerlo o ya no los cometemos". Complejizar, es decir, muchas veces crees que tienes una solución que le iría muy bien al cliente, pero el cliente no está preparado para esa solución o no tiene la capacidad para implementarla con garantías. Porque muchas veces nuestros proyectos no son tanto, dependen de nuestro lado, pero muchas veces dependen del equipo que haya internamente para trabajar con el partner en ese proyecto. Entonces, a veces intentamos aportar más de lo que deberíamos. No en un mal sentido, sino que hay que intentar ese aporte extra, contemporizarlo y darle el contexto adecuado. Es decir, haces lo que tienes que hacer con los mimbres que tienes y con las capacidades que tienes y luego le propones al cliente, oye, mira, yo creo que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí podríamos mejorar. Porque si entras normalmente con un producto muy amplio, de muchas cosas, es cuando se empiezan las propuestas cuando son muy amplias, aunque sean lo que haya que hacer, o eres capaz de contemporizarlas bien y no complejizar cada fase y hacer entender muy bien al cliente que esto es lento, que no por meter a más personas en un proyecto va a ir más rápido, porque hay un momento dado en el que es un cuello de botella, es decir, hay un momento dado en el que o yo soy el cuello de botella o tú eres el cuello de botella, porque la información viene en los dos sentidos y hay que procesarla, activarla y todo dentro de un flujo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es quizá el mayor error que cometemos en ese sentido, creer que podemos hacer más de lo que verdaderamente podemos hacer. A priori, porque luego cuando ya llevas tiempo trabajando con un cliente, cuanto más le conoces, cuando ya vas conociendo cuáles son pues sus problemas, donde tú le puedes ayudar mejor, pues ahí de repente ya vas encontrando más maneras de plantear las cosas, entiendes mejor qué le entra bien, qué no, qué lenguaje él o qué caminos él está más dispuesto a tomar y tú también vas adaptando un poco la conversación para dentro de las mejores posibles soluciones que vayan por donde a él le puede encajar más. Porque nosotros lo decimos siempre, que lo hablaba el otro día Javi en un hilo de los suyos, que es que eh, Recuenco. Recuenco, perdón, sí, eh, que, que, que de alguna manera muchas veces a las agencias se las ve como la varita, vienen con la varita mágica, pues ya toca aquí, toca aquí, toca aquí, ¡fu! Y magia, increíble, más ventas, más tal. Y normalmente no sucede así. O sea, lo que hace una agencia tiene que ver con el momento económico, coyuntural de la economía, con el equipo comercial, con el track record anterior de la empresa, con el momento del sector, con un montón de cosas que branding o marketing está lejísimo de poder controlar. Entonces hay que ser muy cuidadoso y nosotros siempre nos acercamos así a las empresas en el sentido de yo vengo a ayudar. Yo es imposible, aunque tú, o sea, yo por ejemplo, ahí estoy en ese sentido intentar no tener una especialización muy concreta, porque yo lo que trato es de abrirte el campo. Es decir, yo te voy a dar, tú sabes mucho de lo tuyo, yo sé mucho de lo mío, ¡fu! En la mezcla, ahí sucede la magia. Yo aprendo mucho de qué haces tú intentas ver qué te interesa de lo que yo hago y juntos vamos mejorando mensajes, afinando dinámicas, etcétera, etcétera, mejorando diseños, etcétera. Pero tenemos que conocernos, porque no puedes pretender que yo te proponga, o sea, claro, porque la solución fácil en esto siempre se resume, si fueras a marketing, pues pones un anuncio en la tele y ya tienes la penetración de mercado que quieras. Pero en realidad estás intentando hacer más con menos. Para hacer ese más con menos necesitas conocerte mejor, entender cuáles son los caminos inversos, lo que no es tan evidente, lo que no parece tan obvio. Muchas veces vamos siempre a la última tecnología, muchas veces las cosas se solucionan ayudando al equipo comercial a mejorar cómo vende, dándole mejores herramientas y tienes un beneficio de la hostia sin haber puesto o haciendo una, una solución que suele funcionar muy bien a muchos clientes y nosotros siempre la comentamos y fíjate tú la estupidez, pero es que hay que partir de los básicos. Es, haz un regalo de Navidad a tus clientes. O sea, en el caso de que puedas, cuando es B2B sobre todo, o sea, business to business, pues tienes X clientes, hazle un regalo de Navidad, que sepan que estás ahí, un detalle, algo curioso, intenta, o sea, no un calendario, entiéndeme, pero algo un poco curiosete. Y son pequeños gestos que al final van a parar a lo que, a las relaciones humanas, al hecho de que cuando tú das, luego te dan, cuando muestras respeto, te ofrecen respeto y que hay un componente, que al final detrás de las empresas hay seres humanos y que tienes que intentar trabajar de la mejor manera posible con ellos. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, con encontrar esas herramientas. Ujú. Y creo que me he perdido y me he puesto a hablar de otra cosa, literalmente.
Sesgo de reciprocidad, has acabado hablando. Sí. Ni yo me acuerdo que hemos empezado. Te he preguntado sobre errores típicos y luego al final has acabado sacando también Y hasta acaba, sí, cositas sí, buenas. sí. Sí, Está bien haber sí. ido por los dos Mira, lados. por intentar por el otro lado. Y ahora te voy a hacer una pregunta muy de cuñado y que es tan abierta que no tiene respuesta realmente. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Rediseñar una marca que ya existe o, ¿sabes? O crear un branding desde cero, de una que no existe. Uf, pues es que dependería, ¿eh? Te quiero decir, sí, o sea, no tiene respuesta. Pero mójate, ¿eh? Ya lo sé, No, como no, no sí, tiene sí, sí. respuesta, Mira, ahora estamos en un proceso de rebranding precisamente de una marca que ya existe. Y, y ahí es muy complejo, sobre todo cuando se toca el nombre, porque ya hay un sentimiento hasta cierto punto de pertenencia o de conocimiento. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando una marca decide que va a cambiar el nombre, porque el nombre es como la pieza fundamental. El resto, pues bueno, puedes tocarlo, pero el nombre. Eh, y ahí te das cuenta de que es difícil, porque un rebranding, o sea, ese proyecto de rebranding, si no tocas el nombre, digamos, pues eh, en realidad suelen ser trabajos hasta cierto punto de chapa y pintura. Mm, Es decir, a no ser que haya algo que está muy mal hecho, una empresa que ha empezado pues con la típica identidad que hizo el dueño ahí, la garabateó en un papel, la escaneó, y que eso sucede, te quiero decir. Entonces dices, tengo que evolucionarlo mucho, pero con muchas empresas en realidad ya hay una base. Desde esta base, mantén el mayor reconocimiento posible de marca que puedas, no tires por la borda el trabajo hecho, es decir, sé humilde con lo que vas a hacer e intenta cosmetizar en base a la realidad, hablando con la dirección, acercándote a la dirección, la narrativa y dale coherencia y genera las herramientas, los puntos de contacto que llamamos, que en branding es los puntos de contacto, es los lugares en los que el cliente toca la marca. Pues en un supermercado tú tocas la marca cuando estás atendiendo por la cajera o cuando compras marca blanca, o cuando estás hablando con el charcutero. En un producto cualquiera, pues cuando lo compras o cuando lo consumes, etcétera, etcétera. O cuando recibes el ticket de compra. Entonces, ¿de qué manera tú puedes ir interviniendo en esos elementos y irlos cambiando? Porque cuando inventas, cuando es algo nuevo, sucede un poco lo mismo. Lo complicado es ser capaz de, 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 de encontrar, eh, ¿cómo decirlo? De cubrir las expectativas. Porque muchas veces la gente cuando viene con una marca nueva, lo que quieren es que le des Nike. Dices, yo quiero sentir al ver mi marca lo mismo que sientes Nike. Ok, amigo, para eso tienen que pasar 50 años. ¿Vale? O sea, para tú sentir lo mismo que alguien siente a ver Nike, pues tiene que pasar 50 años, tomar todas las decisiones que ha tomado Nike a lo largo de su historia, y entonces sentirás lo que siente Nike. Pero Nike, pues yo siempre lo pongo mucho como ejemplo, el señor de Nike cuando vio su logo dijo, muy bonito, el Swoosh, famoso, muy bonito, no, o sea, no es gran cosa, vino a decir, no es gran cosa, yo lo haré crecer en mí. O sea, yo lo convertiré en algo más de lo que es. Agarrando la biografía de Phil Knight, ahí estamos, efectivamente. Entonces, eh, tienes que intentar encontrar algo que fascine, pero que en muchos casos, y depende mucho de las expectativas del cliente, no va a sufrir una revelación. Nosotros cuando empezábamos en esto, muchas veces decíamos, hacíamos una identidad, una marca, guay, increíble, ha quedado guay. Íbamos a la presentación, mi socio y yo, la vendíamos, más menos, o sea, aquí poniendo toda la narrativa, tal, no sé qué, no sé cuántos, y el cliente decía, pues me gusta, bien, ok. En vez de que tú estás esperando que sacara fuegos artificiales, que dijera, increíble, no me ha pasado nada así en la vida, mi vida acaba de cambiar. Claro, eso no sucede. En realidad, y sobre todo cuando inicias eso, un proyecto nuevo, tienes que ir sumando ladrillitos, tienes que ir, pues mira, la visual va a ir por aquí, la narrativa lo va a acompañar de esta manera, con este concepto que va a ser la llave que nos va a permitir hablar de lo que ya hablan tus competidores, pero desde un lado diferente, para que suene diferente, para que parezca diferente, e intentar eso vas viendo el proceso de cómo la marca va creciendo dentro de la persona. Y eso es muy bonito. De la persona y de los equipos, de cuando se van motivando, cuando van, no, pues ya me gusta, me ha parecido súper guay esta manera de contarlo, y entonces ahí va creciendo de otra manera. Entonces, no lo sé, te diría que es más difícil iniciar una nueva. Va, creo que cambio mi voto. Iniciar una nueva. Porque Vale, vale. rebrandearla, pues bueno, si no cambias el nombre, tocar aquí y allá. Y ya están los mimbres puestos. Pero cuando creas algo nuevo, siempre hay ese abismo al que será. Te habrás equivocado,
no tendrás una perspectiva. En los nombres pasa mucho. Se nos estará escapando, ¿significará esto en coreano hijo de puta? ¿Sabes? Claro, eh, tienes ahí como que luego no influyen en la mayoría de casos, pero está ahí, tienes más miedo, por decirlo de alguna manera. Esta entrevista está tan vetada, has dicho todas las palabrotas posibles, has dicho no por, has dicho hijo de todo, o sea, en verdad has venido aquí a hacer boicot. Has venido a hacer no sabía, o sea, influye mucho ese tema, ¿ves? Yo estoy perdidísimo. No lo sé, yo veo los grandes que no lo sueltan o que le cambian y dicen claro. no por en vez de tal, no. Sí, claro, no, nosotros siempre de hecho es una de las señas de identidad de Microbio es que tendemos a la palabrota en el sentido. Yo no sé si lo aplico bien, pero quiero pensar que, como decía Camilo José Cela, que en el contexto, de nuevo contexto, que en el contexto adecuado una palabrota significa Sí, cosas. sí, ¿no? yo soy igual, o sea, sí, ya lo sé. Pero sí, Tú es entras verdad que yo soy muy mal hablado. entras en Microbio y creo que la segunda frase ya pone mierda. O sea, digo, ole tú, ¿sabes? Ole tú. Digo, auténticos, Sí, ¿sabes? Que demuestren. Sí, me dice mi sociedad, deberíamos de cambiar esto por algo más serio. Y yo, ¿qué dices? Esto está súper guay. Pero bueno, Claro. vamos así, con piano. Es que al final, cada uno con lo suyo. Cada Intentaré uno no como decir es. palabras. Cada uno como es, sí, Cada cada uno uno con como sus es. capacidades. Cada uno con sus capacidades. No, es que si no, te lo decía más de por la coña que por otra cosa. No, que me parece bien, pero que digo, no lo había yo pensado, la verdad, claro, sí, o sea, que intento la lógica. Antes también has dicho que hay empresas que a lo mejor les tienes que decir que no, o les tienes que decir que no también porque a lo mejor no necesitan vuestros servicios, ¿no? Que entonces No mi que no... pregunta es, puede ocurrir, ¿no? Que, o sea, en tu caso a lo mejor que me estabas diciendo en ese no, pero en otros casos puede ocurrir y entonces mi pregunta era, ¿qué empresas no necesitan invertir en branding? Y no te salgas por la de no, porque tienen poco dinero y entonces prefieren invertir en otras cosas. No. Quitando el mundo irreal, quitando en el que no hay problemas de dinero. Pero a lo mejor hay empresas que igualmente no necesitan invertir en branding. O que un mal branding es peor que ningún branding. A ver, yo es que, claro, parto un poco de la base de que es imposible que una empresa no haga branding. O sea, quiero decir, tú puedes tener una empresa sin una marca desde el punto de vista visual, que sea una marca como tal, o sea, que esté bien hecha, que tengas un entorno visual adecuado, pero tú puedes reventarlo. O sea, yo conozco empresas, y todos conocemos empresas, te puedes ir a cualquier polígono, que facturan una barbaridad con una marca que haría llorar al niño Jesús. O sea, que dices, pero ¿y esta gente? Porque la realidad es que depende mucho del mercado, del contexto, pero en el sentido de que hay empresas del sector industrial que tienen buenos comerciales, que tienen buenos conocidos, que trabajan, que llevan muchos años haciendo un trabajo muy especializado, que no ha tenido una competencia elevada o que no se ha encontrado con determinado, en el que están invirtiendo en marketing. Perdona, en branding y probablemente en marketing, pero no entendiéndolo como lo entiende el común de los mortales. Pues a lo mejor su branding es que su comercial es literalmente su branding, porque es buenísimo. Y si un día se va ese señor, dicen, ostras, pues se nos han ido los clientes. Bueno, entonces es que el que estaba haciendo el branding era el comercial. ¿Vale? Entonces no estaban contratando a la empresa, estaban contratando al comercial. Pero también hay empresas que lo hacen bien, tienen un departamento comercial, son muy serias y trabajan haciendo ese branding de que pues tienen unos procesos internos fluidos, pagan bien, cobran lo que tienen que cobrar, etcétera, etcétera. Y eso es branding, literal. Entonces, la historia es cuando necesitas algo más. Por eso muchas veces lo de que no están preparados es porque a veces, para toda esa capa de branding que tiene más que ver con la narrativa, son preguntas filosóficas. O sea, al final para mí el branding, yo siempre lo digo, es como la filosofía. O sea, tú solo te empiezas a hacer preguntas de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi propósito en la vida, cuando hay una muralla defensiva, tienes agua, tienes comida, lo tienes todo organizado y te puedes sentar a mirar las estrellas. Pero hasta entonces tú estás preocupado de la supervivencia diaria, que es de lo que se debe preocupar una empresa, de facturar, de ganar dinero. Dentro de esos mínimos corporativos que decíamos, intentando diferenciarse en sus propios procesos de la mejor manera posible. Pero cuando ya llegas a un determinado volumen, cuando contratas a gente, cuando pasas de un número determinado de personas, cuando empiezas a notar que le dices algo y es como hablar en el desierto, cuando crees que tu empresa está comunicando algo que debería de hacer que el cliente pagara más y no paga más ni de coña, ahí es cuando ya empiezan a plantearse ese tipo de preguntas. Entonces, por eso decimos lo de la madurez, porque a veces tú te va bien, o sea, tú dónde estás bien haciendo marketing a fuego, poniendo anuncios como una bestia, convierten y te funciona, tú estás contento. Pues yo
no me necesitas. O sea, ¿quieres que intentemos mejorar esto? Ok, pero yo no te voy a proponer más sobre lo que tú ya haces, porque ya lo haces. O sea, cuando a nosotros llega una empresa, por eso digo lo de la humildad, es que cuando viene una empresa a nosotros que lleva 10 años en el sector que te digo yo, de las cintas de transporte de alimentos, ¿qué le voy a decir yo a esa empresa que no sepa ya si ha logrado sobrevivir en un entorno súper competitivo? Yo la podré valorizar a través de la estética, de contar mejor, de explicar mejor, pero aún así habrá muchas cosas que yo aprenda de ella, porque a lo mejor yo quiero utilizar No, esto vamos a explicarlo así como muy divertido. Me dice, tío, ¿no? ¿De qué vas? O sea, aquí alguien puede morir porque en esta cinta vaya un producto, se pase un producto que tenga gluten. Entiéndeme, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Pues tienes que optar por otro tono, tienes que ser capaz de transmitir todo eso dentro de los parámetros del propio cliente. Entonces, bueno, todo el mundo invierte en branding. Otra cosa es que inviertas para ya darle esa capa de branding más elevada, más de filosofía. Ujú. Yo creo que el objetivo final o uno de los objetivos finales del branding, igual que el marketing, igual que de las ventas, es generar confianza. Sin confianza no vendes, no o ni te escuchan, ya solo para que te escuchen. ¿Cómo crees que se puede generar confianza a través del branding? Es que, claro, son como capas diferentes. El branding, o sea, podemos llevarnos a la marca personal, pero el branding para empresas intenta darle una pátina de credibilidad y de consistencia a lo largo del tiempo a algo para que las personas cuando lo vean sientan algo. Sea conveniencia, sea que les gusta, que les atrae, que les resuelve una motivación, una tensión, lo que fuere, dependiendo del sector. Y luego está el tema de la marca personal, que ahora, por ejemplo, al haber vivido toda esta saturación brutal de marcas publicando, promocionándose, llega un momento de saturación en el que tú no te crees a nadie. Entonces, para mí, esos vínculos de confianza ahora mismo están más focalizados en las personas, o deben de ir más hacia las personas. Por eso también yo pongo mucho el hincapié en los equipos directivos en ese sentido. O sea, tienen ellos que aprender a comunicar su propia marca, porque hay un determinado momento en el que, dependiendo del nivel de la empresa, esa va a ser la capa de comunicación más eficaz y más barata, hasta cierto punto. Y ya cuando vas creciendo, cuando necesitas que la marca transmita, de nuevo tienes que intentar encontrar los caminos, las visuales, las narrativas que lo hagan de la mejor manera posible sin, desde mi punto de vista, freír a las personas, que es para mí el componente clave muchas veces. O sea, tienes que saber muy bien dónde comunicar, cuándo comunicar y cuándo es necesario comunicar. Y el resto del tiempo estate calladito. Porque muchas veces, es lo que digo, si cada impacto cuenta, ¿de qué me valen a mí determinadas publicaciones en Facebook? No me valen de mucho, no generan ni tráfico, ni me ayudan a mí a que tenga conocimiento de marca. En cambio, piezas de mucho más largo alcance, mucho más profundas, mucho más especializadas, pueden funcionar mejor. Entonces, los marcos de confianza de las empresas se generan para mí a través de los equipos internos que tratan en el día a día con todo el público externo. Tu atención al cliente, la gente, lo que te digo, en muchas empresas B2B, el comercial es la marca. O sea, hay un equipo comercial o un equipo de atención al cliente que si esa gente es buena, todo el mundo está contento. Si tú a esa gente la retienes, eres capaz de mantenerla mucho tiempo dentro de tu empresa, pues estarás generando una marca y estarás generando una cultura diferente que luego habrá que transmitir de otras maneras y que irá permeando lentamente dentro de casa. Ujú. Y acabando con el tema del branding, ¿en qué momento crees que está el sector y hacia dónde va? Pues buena pregunta. Yo creo que hemos pasado de un momento, es un momento curioso, ya no el sector del branding, sino de la comunicación. Hemos pasado ese pico brutal de las redes sociales, de hay redes sociales, publicar, community manager, tal cual, a darnos cuenta que es ruido, o sea, hay muchísimo ruido. A la vez hemos pasado ese momento de todas las empresas comunicando y también hemos hasta cierto punto, estamos ahí en los límites de ese componente de todo el mundo vende algo, es decir, ahora ves una cara de un fulano y algo te está vendiendo, todo el mundo tiene un propósito de monetización detrás. Entonces yo creo que vamos hacia
un mundo en el que lo auténtico va a tener cada vez más sentido, pero va a ser difícil demostrarlo. En el que las relaciones personales, este tipo de proyectos en el que la gente habla y se explica, van a tener cada vez más sentido. Porque todo el mundo va a poder hacer publicidad, todo el mundo va a poder tener una marca que en apariencia sea increíble. O sea, la barrera del diseño ya no es una barrera. O sea, ese foso lo sigue siendo, pero ahí está mucho más democratizado de lo que era antes y se va a democratizar muchísimo más. Y si alguien ahora tiene gusto, puede generar cosas teniendo gusto espectaculares. O sea, puede generar entornos de marca brutales. Lo difícil es escalarlos. Lo difícil es darles consistencia, mantener una línea coherente durante el tiempo, que no se pierda la línea. Entonces, yo creo que vamos a entrar, o confío en una fase más operativa, en la que no nos vamos a volver tan locos con el propósito como intentar salvar el mundo, como encontrar qué es verdaderamente lo que esta empresa hace bien, cuáles, cuáles son nuestros puntos fuertes y cómo los valorizamos. Y eso lo tenemos que hacer a través de una serie de capacidad de explicar, de pedagogía, de intentar vender, más que vender, enseñar, o sea, ser capaces de abrir mucho, de ser muy explicativos de lo que hacemos, de lo que cada empresa área, de tratar cada servicio como si fuera un producto, dándole muchísimo fondo, muchísimo contexto, muchísima información para que información con sentido, pero para que el cliente pueda hacerse una idea muy elevada de lo que nosotros somos en distintos momentos de cuando entra en los puntos de contacto, ¿no? En el momento en el que conoce la marca. Yo creo que vamos a salir de eso, de tanta cosa cosmética, y vamos a volver a cosas más eh, prácticas, que tengan un sentido o que tengan más valor en el largo plazo. Creo que se va a empezar a ver hasta cierto punto que puedes tener una capa táctica muy operativa de sacar lo que sea rápido, pero que vas a tener que tener una capa más relacional, más profunda, que haga ese trabajo más de valorizar, porque prácticamente sucede en todos los sectores. Estás quedándote que o capa alta o capa baja, pero en el medio no hay nada. O valorizas mucho o lo tiras, pero en el medio es un erial. Entonces, si todos valorizamos, eh, dejamos de valorizar, no está valorizando nadie, ¿no? O sea, ¿y de qué manera va aumentando esa capa de valorización o de qué manera lo vas diferenciando de formas diferentes? Y creo que en el largo plazo, en la capacidad de las marcas para hablar más, para asumir responsabilidades sobre su sector, para ser voz de su sector, hay campo. Y no tanto algo cosmético y de vamos a cambiar el mundo. Que mira, no, cariño. O sea, cambia el mundo de la gente que tienes cerca. Ese es el mundo que tienes que cambiar, de tus empleados. Trata bien a tu gente y luego de ahí para adelante hablamos. Ujú. Muy bien. Pues mira, la gente que ha entrado al podcast por el tema de branding o generar marca ya se pueden ir, porque ahora vamos a hablar de otras cosas. O los que han Cambio de tema. entrado, han entrado para saber sobre La Ingobernable, sobre tu podcast, ahora, bienvenidos. Bienvenido, por favor, adelante. ¿Cómo se os ocurrió, cómo se te ocurrió esa idea loca de montar el podcast de La Ingobernable? Para la gente que no lo conozca, ¿de qué va el podcast? Marca España, ¿no? Hablar de la marca España, pero ¿se te ocurrió a ti? ¿Se le ocurrió a Javier Recuenco? Porque lo hacéis conjuntamente y con invitados. Explícanos. Sí, a ver, yo sí que yo tuve la idea de intentar hacer algo para hablar de España. Era como, pero no acababa de encontrar, o sea, yo me sentía muy frustrado porque a mí me gustaba mucho la política. Y de repente, en un determinado momento, sentí que no, también a través de libros, de Taleb, de cosas de estas, sientes que hay, que te está restando, que no te está aportando, no estás realmente comprendiendo el porqué de las cosas. Y veía que no podías hablar con la peña. Es como acabas discutiendo, acaban entrando en el detalle de cosas del día a día, ¿no? Acabas una discusión política hablando de ¿por qué no se renueva el Consejo del Poder Judicial? Digo, ¿pero qué cojones tiene que ver esto con...? Bueno, cualquier tema se llevaba siempre a esos lugares en los que ya entras directamente al sí o el no, o esto es verdad o esto es mentira, pero no tiene sentido. Y A la gente le cuesta hablar sin hacer falacias de hombre de paja o ad hominem. Con esos dos, ya, y la mayoría de gente ya, y entonces ya no puedes tener claro, discusiones es como, profundas y claro, más. Sí. llegabas a un punto en el que era imposible. Y a la vez, yo conocí a Javi gracias a un club de empresarios en el que estábamos, que él vino a dar una charla y luego se quedó y tal y cual. Y sí, Javi siempre hablaba, yo quiero hacer algo de política, o sea, no de intentar ayudar en la política tal cual, pero no hay manera porque
Y un día se lo propuse, en plan estábamos pues, en algún sarao de este tipo, y digo, Javi, podemos hacer un podcast sobre política. Mañana mismo, cuando quieras, tal cual. Javi siempre va para adelante. Y estuvimos ahí comentándolo unos meses hasta que ya igual nos encontramos otros, no, ya mañana sí o sí, pasa mañana grabamos. Digo, ¡pum! Pues para adelante. Y un poco la idea era intentar, grabamos el primer episodio sin tener ni la marca ni hostias, eso ya llegó luego, digamos. Y propósito era muy ambicioso, pero lo mismo que nos pasa con la empresa, ¿no? Desde el desconocimiento de lo grande que es y cómo lo puedes abordar. Y hemos acabado pues creando un podcast en el que hacer prácticamente terapia de España. Tenemos de marca España, pero en realidad es un diván en el que hablar con la gente del país y de algo, joder, bonito, que es que yo al final dependo de este país, ¿no? O sea, me gustará más, me gustará menos, podré querer que sea de una manera, podrá querer que sea de otra, pero aquí está toda la gente que quiero, aquí está todo el mundo que me ha hecho feliz en la vida y están probablemente los que me hagan feliz en la vida, aquí está mi empresa. Entonces, joder, es bonito hablar del lugar en el que estás y qué significa para ti y de qué manera intentar mejorarlo, aunque es verdad que obviamente pues caemos, es difícil, ¿no? Porque yo eso lo digo mucho, con mis socios lo hablamos mucho, de qué manera, joder, vas bien, pero nunca estás celebrando. ¿Sabes? Nunca celebras en una empresa, porque literalmente tienes que seguir. ¿Has ganado algo? ¡Buah! Puta madre, venga, mañana más. No estás en un momento, ¡buah! Lo hemos conseguido, porque no llegas a conseguir nada. Es un proceso. Eh, y aquí muchas veces el ingobernable nos dice, joder, es muy crítico. Lo claro es que hacemos esto porque hay cosas que mejorar y hay que hablar de lo que nos gusta, de qué significa para nosotros el país en el buen sentido, pero también de qué manera organizamos para que esto siga siendo tan bueno como es. Entonces, para mí es un poco intentar evitar algo a mí me provoca muchísimo miedo, que es que mi hija viva en un lugar en el que pueda expresarse en libertad. Eh, y no quiero decir el sistema de voto sea la democracia ni nada por el estilo, porque el sistema tendrá que cambiar por donde quede, pero que haya sea, sea capaz de vivir en una libertad de pensamiento, de capacidad, de tener la posibilidad de hacer muchas más cosas de las que yo he hecho. Y para eso este sistema tiene que evolucionar, mejorar y sin derruirlo, que a mí es precisamente por lo que empezamos, porque a mí lo que me daba miedo, que lo teníamos mucho en el episodio fundacional, a mí lo que me da miedo es que la gente muchas veces la oyes y es como intentan que para cambiar esto hay que romperlo. No, amigo, o sea, no hemos vivido mejor en los últimos 2000 años, no vengas tú a joderlo porque se te haya ocurrido una excelente idea sobre cuál es el nuevo sistema de gobierno que nos va a cambiar la vida a todos. O sea, probablemente el mejor sistema de gobierno que nos vaya a cambiar la vida a todos es una evolución de ligera, pero que mantenga las cosas dentro de un orden que nos viene muy bien a todos. Hay que pulir cosas y de eso vale Ingobernable, intentar pulir, hablar y bueno, pues eso, terapia, Ujú. españoles muy españoles. Si me lo dicen a los 16 años, me meto un tiro. Y a mí, y yo también. Esto que decías de las críticas es cultura española. El, que decimos primero la crítica y a lo mejor decimos alguna cosita bonita. Y nuestra cultura, si estuvieras en Francia sería igual o peor aún. Y si estuvieras en Estados Unidos sería de otra forma. Entonces ahí es también parte de España. Yo, como catalán con orígenes no catalanes, tengo un conflicto con el tema España o con el Estado español, como dicen muchos catalanes que no se atreven a decir la palabra España, que es brutal y que sigo trabajándomelo, que lo he trabajado, lo he evolucionado mucho, he estado, por así decirlo, en diferentes bandos, ¿no? Nacionalistas o no sé cómo llamarlo, y entonces he intentado ver y es muy difícil. No quiero que este podcast se base en eso, se basa en otras cosas, ¿no? No estamos en el gobernable, pero No, te es entiendo muy difícil. perfectamente. No, pero al final es una capa cultural, es lo de siempre. O sea, si tú hubieras nacido ¿qué te digo yo? En Somalia, bueno, no me acuerdo cuál fue el país del genocidio que es los Zulús y los Hutus, o sea, pues a lo mejor si hubieras sido Zulú te hubieras cepillado a tu vecino de enfrente. Es decir, hay una capa cultural que todo lo que nosotros nos enmendamos la plana aquí de no, yo soy moralmente superior porque yo nunca habría matado a todos los judíos que mataron los nazis o yo nunca estaría matando palestinos en Gaza, ahora mismo es una mentira absoluta y tú si hubieras caído allí, pues estarías actuando, a lo mejor te negarías, a lo mejor no, pero ser el nazi, o sea, ser el alemán del periodo guerra mundial que dice no a las SS es una anomalía. Lo más normal es que tú hubieras pasado por el aro porque si te hubieran puesto los cojones, perdón por la palabrota, en sálvase a la parte. Entonces, sí, o sea, hay que entender
que lo que tenemos es algo que hemos conseguido y que no somos mejores ni peores, yo para mí, es que leyendo, y bueno, en general lo ves, cuanto más conoces al ser humano, más te das cuenta, es el mismo animal con otras herramientas, pero el mismo animal que hace 4.000 años, o sea, o que la época romana, Sí, sí, pero tenemos otras cosas cubiertas y otra cultura. O que hace 10.000 años. Mira, solo faltaba una palabra para acabar de censurar la entrevista y era nazi. Ya has dicho la última, ¿sabes? Ha sido perfecto. Sí, sí. No, que no pasa nada, ¿eh? Que me da igual. Nada, Israel, nada. Genial. Muy en También, mi línea, la verdad. exacto, esas también, ¿sabes? Sí. No por hijo de tal. Genocidio. No, bien, sí, la verdad. Hitler. Ya está. Hice un episodio con Sergio Parra medio defendiendo a Hitler, o sea que me da igual. Claro, te quiero decir, para adelante con ello ya. Ya está, da igual. No frontiers. Ay, no. Dios. Yo también, como decías tú, la capa cultural, me entiendo a mí mismo y muchos catalanes, esos catalanes silenciados, que somos antinacionalismos. Yo me lo justifico, porque tú has dicho antes, ¿no? Los nacionalismos, el orgullo, hacen que te pienses que eres superior a otros, porque el nacionalismo para mí se basa en eso, en pensar que eres superior a otro. Entonces yo soy anti todo tipo de nacionalismo, pero no es raro que yo sea así por donde he nacido, porque hay un conflicto y en mi caso particular más aún. Claro, entonces veo eso, como decía Bunbury, no soy de ningún lugar, extranjero me llaman allá donde voy. Claro, es que claro, si vives un conflicto en el que yo, por ejemplo, yo tenía ese conflicto de joven, que lo comentábamos en el primer episodio, en el sentido de que yo España ni con un palo, o sea, ¿pero por qué? Pero porque no entiendes realmente tampoco. Y claro, si tú lo ves desde tu lado, en el que hay un choque constante entre hacia dónde tengo que ir, porque se nos pide muchas veces que tomemos decisiones sobre cosas que vienen o que tomemos bando sobre cosas que no llegamos a entender en su complejidad y que ni nosotros mismos estamos preparados para tomar una decisión cuando la tomamos. Entonces, lo normal es que con el paso del tiempo tú fluctúes y que ideológicamente o cuanto más conoces del mundo o más... Yo siempre lo digo de una manera, si yo, por ejemplo, no hubiera montado Microbio, no tendría la visual que tengo del mundo de la empresa que tengo ahora. Me dice, no, pues es que tú ahora eres de derechas, me puede decir algo. O sea, ahora parece... Digo, yo estoy a 10.000 millas de considerarme una persona de derechas. Ahora bien, para ti, que no te has movido de ahí, claro, te parezco un alien. Pero la realidad es que si tú conoces otras capas de la realidad, pues tienes una visual mayor para poder tomar una decisión o creer que es por donde tú te mueves. Pero claro, si hay conflicto, pues ni te cuento. O sea, visto desde tu lado ha tenido que ser durísimo. Para mí, al final, es darme cuenta con el tiempo de que mi opinión está tan sesgada por mi contexto que no es una opinión mejor ni peor que otra. O sea, Claro. esto de decir el antinacionalismo, y yo antes, la gente no que era nacionalista, pues como decías, ni con un palo. Ha llegado un punto que no, que lo puedo entender, incluso puedo envidiar a la gente que tenga sentimiento, sea de Cataluña, sea de España, sea de lo que sea, porque es un sentimiento, es una emoción que yo no he sentido. Entonces, por un lado la envidio, por otro lado no, porque es como una trampa para mí, ¿sabes? Entonces, pero es alejarme de mi propio pensamiento y darme cuenta que es uno más. Y entonces ya no le doy importancia. Sí, es entender, o sea, para mí es pensar que lo importante es la persona, es decir, que la opinión de cada uno es la opinión de cada uno. Y yo tu opinión, pues me parece muy bien, no tengo por qué respetarla, podemos discutirla, en unos términos amables, tener una conversación, que es de lo que va, pero sobre todo respetarte a ti. Yo, por ejemplo, con todo el tema del proceso ya que al final yo siempre era, a mí me dolía mucho ver a gente que no le va ni le viene, o sea, quiero decir que no tiene capacidad real de decisión de un lado o de otro, odiando a su doppelganger del otro lado de España, diciendo, no compres productos catalanes y el otro, no compres productos españoles, o sea, jodiéndose la vida el uno al otro como una pequeña guerra civil comercial en el que dices, pero, ¿qué sentido tiene? Ese señor eres tú, pero con otra televisión pública, es decir, allí le han vendido una cosa y a ti te han vendido otra. ¿Cuál sea mejor o peor en el largo plazo? Pues tú, señor Manolo, y tú, señor Pep, probablemente no tengáis ni puta idea. Pero aquí os estáis enciscando cuando realmente compartís más de lo que tenéis en contra, pero os separan esos inputs constantes de no, esto así, esto así. No, a ver, señor, son señores, no, por favor. Pero bueno. O sea, al final, cuando uno se da cuenta que pillas a esos dos señores y les cambias de posición de nacimiento,
Dirían justo lo contrario, ya está. O sea, es Literal. que es el mismo estereotipo, los mismos cuñados que les cambias y en verdad son iguales. ¿Sabes? O sea, Sí, literal. es eso. Y si hablamos de España, uno de los momentos históricos más importantes de España del siglo pasado fue la transición. Porque antes de grabar esta entrevista te pregunté sobre libros, y me dijiste uno de los libros que más te ha marcado es el del cura y los mandarines de Gregorio Morán, y sobre todo me dijiste que te ayudó a entender la transición en España, pasar de la dictadura a la democracia, o llámale como quieras, depende de cada uno. No, sí, democracia, literal. Bueno, Sí, un librazo, la verdad. O sea, es un libro que realmente yo lo compré hasta cierto punto por la polémica, porque lo iba a publicar Planeta y no lo publicó, o lo medio censuró. Gregorio Morán es un periodista que ha escrito La Vanguardia, lleva muchísimos años de investigación y demás, y publicó este libro hace ya muchos años. Y viene a contar la historia del cura, ahora no me acuerdo yo, el cura y los mandarines. Aguirre, que es el marido de la duquesa de Alba, que había sido cura, había estado en el seminario, etcétera, pero luego acabó casado con la duquesa de Alba, y de todo el entorno intelectual del tardofranquismo, por decirlo de alguna manera, y la entrada en la democracia. Entonces ahí aparecen todos, o sea, ahí aparece Prisa, Cebrián, Polanco, toda la intelectualidad de la época, y es como una especie de ola, una fotografía social de la gente que realmente movió la aguja. Y habla sobre algo que a mí me fascina, que luego he ido viendo en mis propias carnes y vas viendo en otras cosas, que es el cambio de posición. Es decir, en qué manera lo que hoy es abierto, mañana es cerrado. Lo que hoy es progresista, mañana es conservador. Y cómo esto que vemos ahora lo describe muy bien. Esto ahora que dice también mucho de Javier Recuenco, de que la derecha ahora es lo punk, porque la izquierda quiere conservar las instituciones, mantenerlas, que no se toque nada, y la derecha es como, no, romperlo todo. Y Gregorio Morán habla un poco de eso, de cómo la gente que salió del tardofranquismo, que aparentemente era la resistencia, que no eran tal, sino que eran ya el establishment, giraron hacia otros lugares ocupando posiciones de poder. Y de qué manera se fueron gestando esas amistades, esas enemistades. Entonces fue un libro que sentó muy mal a la socialité de la época, porque culturalmente lo que viene a decir Gregorio Morán es que esto era un páramo intelectual y que pues, el franquismo hasta cierto punto represalió como es lógico, al final en una dictadura, pues te quitas a los molestos, que eso limitó mucho la capacidad intelectual de la sociedad de la época, y que eso logró que aparecieran esta serie de personajes que fueron ocupando esos lugares, de una manera u otra, siempre dando en el lugar adecuado. Entonces fue un libro muy curioso sobre cómo, pues eso, cómo se gesta esa capa que ahora ya ha cambiado muchísimo, pero que en aquel momento era una capa muy relevante de la intelectualidad, que era la que, digamos, dirige u ordena un país. Entonces, muy recomendable, pero lo que te digo es como el Ola, es como ver una crónica rosa, pero a nivel intelectual y densito. Pero bueno, pero bien. O sea, o recomendable. sea, Y ahora que lo ves a todo pasado, más, o sea, porque claro, está todo ahí. sí, y arrastramos las consecuencias. Sí, claro, y la figura de Aguirre, que es como este tipo de personajes poliédricos que lo mismo están para una cosa que para otra, que era cura, que si no me equivoco era jesuita, aquí hablo ya de oídas, pero que de repente acaba en la casa de Alba, teniendo una relación extraña, por decirlo de alguna manera, pero era verdaderamente apasionante ver cómo esos perfiles que son capaces de moverse entre bambalinas y siempre caer de pie. O sea, muy interesante. Pues, mira, ahora que me has dicho ese perfil, me ha recordado mucho a Fouché, Stefan Zweig. ¿No te has Ese no lo he leído leído. No, ese no. Brutal? Sí, una de de mis biografías favoritas. Uh, Fue me lo un, apunto. sí, fue un político durante la Revolución Francesa, pero luego también durante Napoleón. Fue uno de los pocos que sobrevivió antes de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa y durante el gobierno de Napoleón. Imagínate lo camaleón que Claro, era, claro, 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 ¿sabes? claro. O Para sea, esquivar que te corten la cabeza en ese momentito histórico. imagínate, fue de los pocos que sobrevivió y escrito por Stefan Zweig, que es una delicia como lo explica. Sí.
Es una gloria como describe. Yo, mientras comentaba, me estaba acordando del libro de María Blanco de Mazarino, que no lo he leído, pero que es un poco, al final, ese tipo de personajes que son capaces de moverse finos entre esas situaciones complejas, en las que parece que no pasa nada, pero llueven puñaladas, literalmente. Ujú. Sí, lo estaba buscando también, el de Ah, María. no. No encuentro, lo tengo por ahí detrás, Lo tengo creo. yo pendiente ahí en la lista, pero Sí, yo también, da para lo que da. básicamente. Pues mira, nos salimos de España, el que solo ha venido aquí a escuchar de España ya que se vaya, el que... Siguiente. Sí, ya está, ya está. Y vamos, nos metemos más en charlando con libros, por fin. Porque me gusta mucho la anécdota de por qué tú de pequeño querías leer. Esa ansiedad por leer, que en mi caso también tiene una razón de ser, ¿no? Pero en tu caso es muy curioso. Sí, lo que te contaba, yo al final, mi padre estaba suscrito al círculo de lectores y siempre estaba por ahí leyendo y demás, y le llegaban libros, y había uno que se ponía a leerlos y inmediatamente se partía el ojete. Se empezaba a reír, pero una cosa loca. Y claro, yo lo veía ya cuando ya era más mayor, no es que tenga un recuerdo de cuando era muy pequeño, sino ya siendo ya leyendo yo, pero claro, esos libros en concreto no los podía leer. Y yo leía, pero en el fondo estaba más metido en tema de cómics, tal, y con esos libros fue como el paso, digamos, a la edad adulta, a otro tipo de lecturas, que eran básicamente Tom Sharp, que es un escritor satírico inglés del siglo pasado, que se ha muerto pues, en los 2000 ya, yo creo, eh, que era capaz de algo muy difícil, a mí me parece dificilísimo, que es hacer reír mientras lees, o sea, me parece complejísimo. Y Tom Sharp, aunque ahora alguno de sus libros probablemente estaría más que censurado, porque al final la trilogía que entonces leía mi padre los tenía todos, y son todos buenísimos, pero, ¿qué voy a decir yo? Pero la trilogía que había, que era Wild, que tiene hasta una película en Reino Unido, lo petó muchísimo. Pues era Wilt, Animal Wilt y el indomable Wilt, creo que es un profesor, es que describía y describe realmente muy bien lo que es la mediana edad. Y era un hombre de clase media que trabajaba dando clase en un instituto, daba clases muy rocambolescas con nombres raros de descuartizamiento, o sea, pues daba clases a gente que iba a ser carnicero, luego a gente que iba a hacer no sé qué. Y el tío albergaba la fantasía de matar a su mujer, porque estaba hasta los cohetes. Vaya La giro, mujer, por ser... ¿Eh? vaya giro. Claro, vaya girito, ¿eh? Eh, la mujer, además, pues pintada como un carácter muy posesivo, una mujer muy grande en todos los sentidos, él un hombre apocado. Él vendría a ser como un Woody Allen contra ¿qué te digo yo? Montserrat Caballé. O sea, es una cosa totalmente desproporcionada en volumen y en carácter. Ella tiene un carácter muy expansivo y él tiene un carácter apocopado. Pero en su imaginación, él es un hombre que pues, sufre sus estímulos de la mediana edad, su tal, pero claro, todo esto. Entonces él no llega a matar a su mujer, pero en un periodo en el que su mujer desaparece y como le gusta mucho la cerveza, pues acaba simulando que mata a su mujer. Y se mete en un lío morrocotudo en el que él todo el rato está diciendo la verdad, pero la policía, que es muy absurda, cree que no, que él realmente que es un genio del crimen, cuando en realidad es un hombre, un pobrito de la mano de Dios. Entonces es muy bueno y tiene distintos libros que todos juegan con situaciones muy cómicas. Entonces, muy recomendable. Entonces, yo empecé un poco, siempre lo tengo ahí como mis libros fundacionales, literalmente. El Sí, bueno sí, de Tom. totalmente que hoy en día ese libro no saldría. O sea, No, vamos, ya te lo digo yo, o sea, no te haces una idea. Y bueno, ahí los tiene, este señor, para que te hagas una idea, luego vivió aunque era anti-apartheid, él vivió entonces también escribió novelas que criticaban el sistema, pero que a la vez también ahora mismo se verían como un poco así, aunque la crítica está ahí, pero bueno, o sea, las tiene muy el indomable Blot, o sea, Zafarrancho de combate, bueno, es que hay, ¡puf! De hecho, es que ahora me están entrando unas ganas enormes de ponérmelas a leer. Ando ahí entre lecturas y me vuelvo, me voy a coger a Will, yo creo. ujú. Sí, sí, buena palabra, apartheid. Sí, sí, y matar a tu mujer y apartheid. Genial. Creo que ya sé el título del podcast, de la entrevista. Es todo una censura. La verdad es que sí, oye, macho, no lo había pensado. Quería matar a su mujer y apartheid. Genial. Ay, Dios. No, me Pues ha muy gustado bien. mucho que tú quisieras aprender a leer para ver de qué se reía tu padre. Es brutal. Claro. Es que mola. Y sí que creo, y es algo que yo, por ejemplo, ahora leo prácticamente en ebook y con mi hija, estoy ahora
intentando rescatar todos mis libros o una selección de aquellos, pues yo siempre quise tener una gran biblioteca, pero luego llegó el ebook y no le vi, y no le vi sentido. Y, y quiero volver a recuperarla porque sí que creo importante en esa capacidad de ver al otro hacer algo, te impulsa a ti a hacerlo. Y si ella ve que yo disfruto de la lectura, que es verdaderamente lo que hago, y más con el objeto físico, pues creo mucho en eso, en ese sentido. Y si te ven hacer algo, pues lo harán. Luego otra cosa es que le logre llenar como me llegue a mí, pero eso ya dependerá de muchos factores. Pero bueno. Pues lees muchas novelas, también muchos ensayos. Quiero empezar por ensayos porque de los varios que me destacaste, como por ejemplo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, Sí, que es sí. una maravilla de libro, los dos lo hemos leído, o sea, lo recomendamos, sobre todo para mí la primera parte. Pero hay un libro que me dijiste que a mí me ha llamado mucho la atención, que no me lo he leído, y es el de Utopía para realistas, De Rutger Bregman. 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 Sí, es un autor que tenía un libro previo que yo me leí hace unos años, en el que a lo mejor no sé si sigo compartiendo la tesis principal, que era... ah, La renta cállate, básica claro. universal. Claro, sí, no, es que fíjate, me lié al decirte, porque el primer libro que leí de Rutger Bregman era Utopía para realista, que me gustó mucho el planteamiento y que es lo que ahora no sé si exactamente compartiría el punto, pero es muy interesante el planteamiento que hace de la renta mínima universal y de cómo implementarla. Eh, y sobre todo de dónde venimos y qué significa relativamente el estado del bienestar y de qué manera esto funciona. Porque la visión de Rutger Bregman en general es muy práctica. Esto ya no es una cuestión de salvar, es que tiene sentido dentro de nuestra población. Pero me confundí al decírtelo porque el libro que verdaderamente sí que me tocó mucho la patata fue Dignos de ser humanos, que Ya es me uno extrañaba a mí. posterior. Dignos de ser humanos. Varias Que personas, varias personas, como por ejemplo Sergio Parra, me han es dicho que eso, que no. yo se lo leí se lo vi a Sergio Parra en un episodio de Polímatas, creo. Lo vi que lo recomendó en plan de me está encantando, juraría, no lo recuerdo muy bien, pero en mi cabeza fue así. Y me voló la cabeza, literalmente. Es uno de esos libros que disfrutas leyendo por la revelación, por la capa de comprensión, aunque de nuevo, en estos libros siempre hay que entender que el objetivo del escritor es dar un punto y va a hacer lo que sea para dar ese punto. Entonces, obviamente podrá haber cosas que tengan más, menos sentido, pero el componente de intentar pensarnos más, que es de lo que va Dignos de ser humanos, desde esa capa de la compasión por el otro, y no tanto de la empatía, de sentirnos como el otro, sino de entender algo más al otro, de entender su situación, intentar ayudarla desde ahí, me pareció súper potente. Y los ejemplos que utiliza de cómo, pues, desde la biología, es decir, de cómo se adiestra algo, de cómo eres capaz de reducir a un animal salvaje a un animal dócil, de qué ha sido mejor para el ser humano, o cuáles son las características del ser humano. Es decir, Rutger Bregman hasta cierto punto lo que pone el foco es que nuestro eje no está basado en la violencia, en la defensa del otro, sino en la sociabilidad, en la compasión, en la ayuda. Y así es como hemos ido progresando realmente. De vez en cuando, y eso es inevitable, tenemos que matarnos a palos. Parece ser que funcionamos así también como especie. Pero es verdad que hay más periodos en la humanidad de compartir, de ayuda, de mejora en el día a día que del otro. Y fue una lectura reveladora en ese sentido, la verdad. Fue una otra manera diferente de intentar plantear las cosas. Ujú. Entonces, perdona Lo porque tengo te dije el libro pendiente. equivocado. Lo tengo pendiente. Tengo pendiente los dos porque entre los dos me han llamado la atención. Porque en el de Utopía para realistas me gusta que dice, o sea, no me lo he leído, pero sé un poco de qué va. Que dice que hay utopías que se han realizado, como las utopías medievales, donde el 99% de la gente está en pobreza extrema. Y entonces era una utopía vivir como vivimos ahora. Claro, es que para ellos, Literalmente. y se le llamaba, tenía hasta un nombre, se llamaba Jauja o País de Cucaña. Algún día estaremos en el país de Cucaña y hoy en día se ha cumplido, ¿no? Y que no nos damos cuenta de la tremenda evolución. Es por lo que decimos, lo que decía antes, de que es que no hay que romper el sistema. Es decir, el sistema está de la hostia. O sea, el sistema no funciona mejor en la vida. Lo que hemos hecho como raza humana, como seres humanos, es increíble. Pero tenemos que mejorarlo porque obviamente las necesidades cambian, los contextos cambian, todo evoluciona y
tanto tendrá que evolucionar. Y a mí el punto que hace en Utopía para realistas, yo creo que ahora que está empezando a salir mucho de la investigación al respecto de ingresos mínimos vitales y demás, es verdad que choca o tiene algún componente que choca con cómo hacer que la sociedad evolucione, que no se estatice, no se vuelva estática, no pierda determinados incentivos, pero es muy interesante ver cómo cosas que ahora te venden, cuando yo todo esto del ingreso mínimo vital me llama mucho la atención que lo proponía Podemos y de repente años después estaban todos diciendo lo mismo. Y cuando lo decía Podemos era como locos. O sea, al final se ha abierto esa ventana y ahora ya estamos preparados para la conversación, aunque a lo mejor los números ya no nos dicen que sea la mejor posibilidad, pero ese es otro tema. Pero ver cómo, por ejemplo, el autor viene a poner que uno de los primeros rentas básicas universales que se iban a implementar la planteó Richard Nixon eh, y no salió por un quítame allá esas pajas, o sea, por una cuestión menor, no porque no creyeran en la medida, sino porque, pues política, ¿no? Hay que quitar de aquí para poner de allí. Y Te por el da tema la... del divorcio creo que era, ¿no? Algo así, como que habían También, visto sí, que se aumentaban los divorcios y en verdad era un cálculo erróneo, o sea, por un error estadístico. literal, sí, sí, y entonces dices, joder, eh, muchas de las cosas que se te plantean como posibles, simplemente el problema que tienes es que alguien te está planteando eso, está poniendo el foco en eso en lugar de ponerlo en el otro lado. Entonces me parece muy interesante esa visual que plantea Rutger Bregman, y que sobre todo lo bueno que hace es que lo hace desde una perspectiva muy honesta, pero sin una carga ideológica profunda. No apela a la ideología como tanto a la naturaleza humana. Y ese me parece un planteamiento muy interesante porque luego él está muy en Davos, en todo este tipo de sitios, ¿no? Ahí vendiendo lo suyo, su punto. Pero es un punto muy positivo. Entonces, me parece interesante, la verdad. Hmm. El personaje y el autor, vamos. Ahora saldremos de él, pero hay un punto que él dice que me gustó, cómo ha dado en la llaga, que dice, la sociedad se ha reducido a cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, preocupaciones ambientales y la satisfacción de sofisticadas exigencias propias de nuestra condición de consumidores. Las generaciones actuales, criadas en el narcisismo, se enfrentan a un mundo competitivo que no cumple sus expectativas. Un análisis. Es que es un tema muy complejo porque, pero lo puedes ver socialmente. Claro, hay gente que no tiene un propósito en la vida. Entonces, y no tiene un afán por superarse ni por... Pero claro, viven entre nosotros y está muy bien que vivan entre nosotros porque con un poco de suerte criarán a un niño que algún día a lo mejor pues descubre algo súper potente porque sí que tiene esas capacidades. Entonces, claro, el punto del libro es un poco ayuda a la gente a que elimine de su cabeza preocupaciones que son reales. Es decir, si tú tienes golpeándote en la cabeza todo el día que no llegas a fin de mes, no te vas a preocupar por cultivarte, por mejorar por tu cultura, por entender más al otro. Estás preocupado por sobrevivir. Entonces, ese punto de si la gente tiene menos preocupaciones, o sea, si tiene un sustento vital sobre el que evolucionar, pues claro, todo el mundo se queda con que no, es que impide que la gente trabaje. Bueno, pero es que el que trabaja va a trabajar mucho mejor. Entonces, a veces hay que pensar que tenemos que dar para recibir. Y a mí ese punto de entender que si ayudas a una familia, aunque el padre sea un alcohólico, la madre sea una desgraciada, pues si ayudas a que la gente tire para adelante, de ahí, algún día, probablemente salga algo que nos cambie la vida a todos. Pero para eso hay que dar esas oportunidades. Y muchas veces la gente está totalmente supeditada por inputs, por informaciones sobre las que no tiene control, vidas. O sea, yo siempre pongo mucho por ejemplo, me gustan mucho las aplicaciones estas de mirar vuelos, que se llevan mucho, que para mí suponen como una especie de evasión, ¿no? Miro qué vuelos están yendo a otros lugares por encima de mi cabeza para no tenerme yo que ocupar de lo que tengo bajo mi cabeza. Eh, y vivimos en una sociedad en la que recibimos muchos estímulos de lo bien que podríamos estar, de la vida que podríamos llevar, porque la están llevando otros a los cuales queremos conocer simplemente porque los tenemos en nuestro perfil. Y eso nos hace, unido a problemas como el alquiler, o mejora tu alimentación, o mejórate físicamente, o problemas de salud, que no tengas verdaderamente tiempo ni capacidad para tú ocuparte de ti. Y es algo que con esas medidas se pueden ayudar. Y me parece que, joder, que hay que plantearlo, que igualmente hay que regularlo, pero que hay que ayudar a mucha gente que viene golpeada por la vida, que ya les ha golpeado la historia, y que o les ayudas a salir, o es imposible que alguien, todo el rollo este habitual de el individuo está muy bien, pero hay unos mínimos en los que
puede salir uno, o sea, claro, uno de cada 10.000 niños que nacieron en la pobreza se convirtió en un multimillonario, pero los otros 9.999 se han ido a la mierda porque literalmente no les ayudaste a vivir un poco mejor de lo que vivían. Entonces yo creo que ahí debemos de encontrar un equilibrio. Ujú. Y nos vamos ya al tema de las novelas, por el que has Mira. venido realmente. Entonces te quería preguntar sobre tus novelas favoritas. Pues bueno, lo que te comentaba, yo tengo como una novela fetiche, y un escritor fetiche, realmente, también por un poco por la vida que llevó, que es 2666 de Roberto Bolaño, y los Detectives Salvajes, su primera parte, por decirlo de alguna manera, y bueno, algún otro libro, El Tercer Rey de Bolaño. En general he intentado leer todo lo de Bolaño porque me parece que tiene una capacidad narrativa que es difícil de expresar, de entender. O sea, 2666 es un libro que prácticamente es como un río, te va llevando, pero empieza en un sitio, acabas en otro totalmente diferente, tiene una serie de capas de profundidad en cada capítulo, en cada parte de la novela, que son como partes muy diferentes. Entonces es un librazo que entiendo que a mí me pilló en una época que me entró muy bien por lo que fuera, porque yo entiendo que hay gente que dice, pero ¿dónde vas tú con esto? Eh, pero en general Roberto Bolaño es como me gustaría poder escribir a mí algún día. O sea, yo siempre al final cuando leo muchas veces, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, hasta cierto punto siempre pienso yo hubiera contado esto así. Es que para mí Roberto Bolaño es como, joder, si yo hubiera podido en la vida, yo habría hecho esto. Porque es increíble, pero increíble. Entonces esa es una de mis novelas favoritas en ese sentido. Vamos, 2666, que quedó inconclusa, pero aún así es que da igual, porque podría no haber terminado, porque es una novela que es como la vida. Muy dura en algunos momentos, divertida en otros, curiosa, absurda en otros grandes momentos, pero muy buena. Entonces, bueno, si tuviera que elegir una, me quedaría con esa. Y luego, pues yo qué sé, habría muchas más. O sea, te quiero decir, la- la- de algunas de las que te dije, por ejemplo, que tiene que ver también con La Ingobernable, me gustó mucho La Forja de un Rebelde, de Arturo Barea, que es una trilogía, que describe, para mí, es un poco como el mundo de ayer de Stefan Zweig, digamos, alguien que está describiendo, es distinto porque Zweig describe desde fuera, digamos, y de sus memorias lo que pasó en aquel periodo, antes de las entreguerras, de las entreguerras mundiales, y en cambio Arturo Barea está describiendo desde su infancia, digamos, un poco de su evolución, de cómo se hizo adulto y cómo eso coincide con la guerra civil y con su propio exilio, por decirlo de alguna manera. Y, y como una persona normal, un hombre que tenía, si no me equivoco, trabajaba como en una oficina de registros y patentes, eh, un hombre, pues digamos, de una clase social media en la época, o sea, un oficinista, cómo va viendo el conflicto, cómo se va enfrentando a él. Él parte de la España republicana, porque es donde le tocó literalmente, aunque también probablemente estaba ahí, pero cómo se va dando cuenta, como eso que también le pasa a Chávez Nogales se me olvida ahora el nombre del libro de la Guerra Civil, a fuego, sangre y fuego, no, bueno. Bueno, pues lo mismo, esa crónica en la que de repente se nota esa estupefacción ante lo que pasa. Por ejemplo, Arturo Barea tiene una descripción de un bombardeo que los describe a gente que él podía conocer o no, como si fueran pequeñas miniaturas, y cómo esa deshumanización de todo ese proceso, de cómo va viendo cómo la sociedad se va a la mierda, cómo unos empiezan desde intentar arreglarlo, lo están empeorando, y cómo la guerra civil lo hundió todo. Entonces, un país que sufría constantemente de tensiones, como de repente petó en el más absoluto de los, de los, del sentido. Y es un libro revelador en ese sentido. Y también escrito, pues, desde alguien que en la época franquista obviamente era considerado republicano, pero que ahora probablemente sería considerado también, pues, del otro lado, porque al final de lo que está en contra, igual que Chávez Nogales, es del propio conflicto. O sea, no ya del bando, sino del hecho de que alguien tenga que pasar por esto, que me parece muy interesante. Entonces también es un libro, pues eso, que me marcó mucho. Bueno, o tres libros que me marcaron mucho. Ujú, ujú. Y no sé, pues yo que sé, es que novelas las que quieras, o sea, es que no te las acabas. O sea, que claro, ensayos buenos hay, pero novelas, tú imagínate escribiendo novelas desde el Quijote, pues tienes ahí para enterrar, todas las que quieras.
Sí, sobre todo si te gusta leer novelas y buenas novelas, es que Claro, enganchan, ahí te metes y no te das ni cuenta. tienes que elegir, sí, o sea, yo soy mucho de ir pillando de aquí y de allí. Ahora, por ejemplo, he acabado hace un tiempo con todas las novelas del detective Montalbano, que es un detective de Andrea Camilleri. Me gusta mucho la novela detectivesca, entonces de vez en cuando la cojo con un personaje de un detective y ¡fu! Y a fuego, claro, y en cada país hay un detective. Cada país hay un detective, un detective literario en Mongolia, que son unos libros muy interesantes, no me acuerdo ahora cómo se llama, qué pena, eh, que es literalmente es un detective, pues, pero en Mongolia, entonces mola millones, en la Mongolia actual, o sea, entonces descubre su cultura, que es la manera que tiene la novela también ese componente de ensayo de que la novela en realidad habla mucho de la sociedad que describe y habla mucho sobre la naturaleza humana, es decir, tú leyendo novela puedes conocer a todas las personas de la humanidad, sus caracteres, cada personaje de un libro es un universo en sí mismo, entonces eso a mí siempre me ha ayudado mucho a entender a las personas hasta cierto punto, ver esas realidades posibles. Mm. De hecho, los mejores novelistas podrían ser grandes ensayistas. Isaac Asimov, que a los dos nos gusta mucho. Buah, Ah, tiene eso por los dos bandos, ¿no? claro, es que al final, yo para mí es el grado de oficialidad que le dan a sus aseveraciones. Son novelistas, siempre juegan el terreno de la ficción, esto puede ser o no verdad, y el tiempo dirá que de todo esto era verdad o no. Eh, y en cambio un ensayista juega desde el dato, juega intentando, bueno, lo que decíamos antes, marcar más el punto, convencer. Entonces, Isaac Asimov, por ejemplo, yo creo que algún día la gente mirará, si sobrevivimos como especie, algún día la gente mirará a Asimov y dirá, esto es la Biblia. O sea, aquí estaba todo. O sea, tengo como una especie de certeza de lo que va Fundación, que es como para mí lo que he leído en realidad de todos los libros de Fundación, es como que joder, o sea, esto va a ir así. O sea, va a haber un momento dado en el que esta es la evolución. Si logramos sobrevivir a todo esto, esto será así. Entonces, es increíble, es un librazo, es un librazo, no vamos, una serie de libros brutal. Sí, la trilogía. Sí, sí, que yo me la he leído un par de veces. Y luego están los Y libros, las historias de la fundación, que hay como en paralelo, que son pequeñitas, pero que es una delicia, es una delicia, es una como gloria. el otro día descubrí en un mercado, Preludio a la Fundación. Claro, claro, Hostia, es que hay un montón. hay, creo que hay cuatro. Sí, Creo sí, que sí, son sí, más la cuatro, ¿no? La trilogía. trilogía y luego 30 años después, Isaac Asimov dice que a base de la presión tanto de la editorial como de sus seguidores, de los fans, 30 años después dijo, bueno, vuelvo a escribir, Venga, sois unos qué demonios. fansinos, vuelvo a escribir y escribió 4 libros y ahora yo me he empezado el de Preludio a la Fundación, que me está gustando, lo descubrí de casualidad en el mercado de San Antonio, aquí en Barcelona, que es el mejor, cualquiera que vaya a Barcelona, los domingos montan ese mercado Y y el es libro es bueno. sí, libros buenos y baratos. Es una utopía hecha realidad. Es decir, si el mercado, sí, si el Te creo, te mercado creo. literario en España estuviera liberalizado, no estuviera con unos precios fijos, los precios de ese mercado tendrían esos precios reales. Porque te encuentras libros que salieron hace un mes a la mitad de precio, Claro, nuevos. sí, sí, O sea, literal. porque obviamente ese mercado muy legal no será, pero es de toda la vida y la han dejado. Y es el único espacio donde la han dejado. Yo dejando de lado el tema moral o el tema. Sí, 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 Pero, sí, sí, no, pero no, si te pero vas que a es otros así. países, te vas a. El más típico, el que más conozco es UK. Valen la mitad. Sí, 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 Valen la no, mitad libro. y luego su poder adquisitivo es más alto. Es decir, en verdad es como que costar una tercera parte. Porque ellos Es que el tienen libro salario normal usado y es otro cuesta la mundo, mitad. claro. No, Sí, sí, no, no, sí. hay libros nuevos. No, no estoy No, hablando no, de no, me libros. refiero al libro que lo venden como usado en el sentido de que, no, claro, no lo estás, pero en realidad es un libro que no lo ha tocado nadie, o sea, que quiere decir, está Sí, para sí, sí, venderlo, no, pero está hacen devaluado, que es una cosa harán loca. ese. Pero vas ahí, te compras libros por 3 euros o libros, eso, que salieron hace un mes por la mitad de precios nuevos, y dices, hostia, esto sí que es una utopía, sí que es un Sí, paraíso, sí, esto sí que es un paraíso. te estás ahí, que fui con mi hermana y con mi pareja y las dos diciendo, pero vámonos ya. Mi hermana, que le encanta también comprar los libros, me dice, la primera vez en mi vida, dice que Que me me quiero harto ir. de ver libros, Claro, y claro, les claro. dije, si sabéis cómo me pongo, para qué me traéis? ¿Sabes? Digo, ¿para qué me traéis aquí? Estuvimos toda la Literal. mañana ahí. Claro, que No, es que no, eso claro, es un paraíso. no, no, o sea, vamos, eso yo evito ir a las librerías porque me gusta todo. Entonces, al final voy seleccionando mucho, tengo ahí una lista de cosas por leer
y voy tirando de la lista que alguien ya me ha referenciado, porque claro, es que no te lo acabas. O sea, es que no hay tanto del pasado que solo con hacerle caso un poco a eso, o sea, ya hay una vida. O sea, a mí es A mí algo que me salvan los grandes precios, ¿sabes? O sea, yo lo que te he dicho antes, tengo mi cultura catalana, entonces a mí la pela, a mí No, no, me pero que es duele normal mucho que 20 ya euros por un libro que a lo mejor lo empiezo y no me va a gustar. Claro, yo comprando digital tengo más suerte en ese sentido, pero da igual, o sea que al final, si ya no es porque para mí, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, si es por el objeto, ok, si el objeto acaba significando algo. Es decir, si le das un significado mayor porque con el tiempo lo ves y te acuerdas de ese momento. Porque yo, por ejemplo, una de las penas que le tengo al ebook es esa, que no veo los libros que tal. O sea, yo me he hecho una herramienta para guardar mis subrayados del ebook y los tengo ahí todos guardados y los puedo buscar y puedo buscar sobre ellos porque no tengo el libro físico como tal, que es algo que me jode mucho. Que Pero te bueno, gusten, cómpratelos, Alex. Yo hago eso. claro, sí, sí, Yo leo llegaré. físico y esto. Entonces tengo una lista y los que más tal, cuando digo, oye, no Míratela. sé qué comprarme o que me regalen, ¿no? Cuando dicen, hey, qué te puedo Pues este que regalar? tenía aquí. Ya me lo he leído y no sé si Este que alguna vez me tenía lo aquí. volveré a ver, pero me gustó tanto, tanto que lo... Yo es a lo que aspiro, a hacer una biblioteca de indispensables, poquitos pero buenos. O sea, canela en rama, pero bueno, Mm. llegaremos. Bueno, Alex, pues mil gracias por haber venido al podcast. Nada, por Dios, muchas veces y muchas gracias por la invitación, por favor. Ha sido un rato muy agradable, hablando de todo, un poco. Hemos tocado todos los palos, o sea, creo que nos hemos dejado alguna palabrota sin decir. ¿Queda algún colectivo Eso te iba a que decir no yo. Digo, para despedirte, podemos? digo, di algo. Di algún colectivo, algún insulto que no hayamos... Es que ahora me he quedado vacío por dentro, solo me salen buenas palabras de agradecimiento y de concordia. Pedoculoteta. Iba a decir, me lo has quitado, te lo juro. En mi cabeza había algo diciendo. Culo, que es mi hija ahora está en fase de decir culo y caca todo el rato, así como insulto brutal. Y es sus parámetros de la realidad. Y entonces creo que es lo más acertado. Y de aquí a poco a lo mejor ya está con el chiste del perro. ¿Has visto a mi perro que se llama Mis Tetas? De Mis aquí a tetas, poco ya... llegaremos, fíjate, eso me he dado yo cuenta el otro día, al chiste que no sé si tú lo conoces o de tu generación lo pilló, porque no sé si coincidimos ahí, del fantasma de las bragas rotas. No sé si A tú a ver, ti eso. explícalo para acabar el podcast por todo lo alto. Eso, eso era un chiste que se contaba de pequeño de un fantasma que tiene, pues, de que las bragas rotas, el fantasma de las bragas rotas y todo el mundo oye hasta que alguien aparece y le dice, pues toma otras, ¿sabes? Ese es el chiste, o sea, es como un absurdo. Y un día, no sé por qué, hablando con un padre, las típicas conversaciones de, uy, el fantasma de las bragas rotas, y los dos nos acordábamos de este, y resulta que han hecho un libro para niños que cuenta el cuento, pero como un libro también. Entonces, son los chistes de bebés, de bebés, de niños ya tienen como esa evolución narrativa en la que puede haber chirito o no. La gracia es estar en la propia situación. Entonces, pues el fantasma de la braga rota, para siempre, para acabar con una recomendación top. O, Exacto. o cómo se llamaba el del pollito pío, no me acuerdo ahora mismo había un libro, el libro más leído de la historia es de un pollito, es el que compran todos los niños. Así, literatura dura, dura. Nada, dejo de decir chorradas. Dura, ensayo del fuerte, del hard. Pero bueno, Venga, gracias, Alex. Chao. pues nada, un placer. Chao.